Ha renacido en este mundo alternativo, pero pronto se da cuenta de que los roles sociales de hombres y mujeres están invertidos. En ese momento, ya han pasado 2 días desde su llegada, aunque todavía no logra acostumbrarse al nuevo cuerpo que habita. En su vida pasada, fue un emperador alfa muy famoso. Sin embargo, ahora se encuentra en una sociedad donde los hombres son asaltados en plena calle por chicas y donde las mujeres tienen el rol de dar a luz, pero son los hombres quienes deben criar a los hijos y encargarse del hogar. Por si todo esto no fuera suficientemente extraño, la energía espiritual de este mundo es bastante baja, lo cual dificulta enormemente recuperar su antiguo poder. Por lo tanto, existe la posibilidad de que termine lavando platos y siendo completamente sumiso ante las mujeres. En su vida anterior, había librado una batalla contra un demonio extremadamente poderoso. Ambos perdieron sus cuerpos, y al parecer, solo su alma logró sobrevivir y reencarnar. Ahora, ha despertado en el cuerpo de Lin Mo, un chico rico y mimado que asiste a una escuela privada. Mientras reflexiona, se pregunta si ese demonio también habrá revivido, por lo que deberá vivir como Lin Mo hasta que recupere su fuerza. Por eso, incluso un emperador como él necesita ir a la escuela. Al observar su entorno, nota que su nueva familia no parece estar tan mal. No obstante, la casa en la que vive ahora es más pequeña que su última pecera. En los recuerdos del cuerpo de Lin Mo, sus padres murieron en un accidente y su abuela está hospitalizada con Alzheimer avanzado. Una tía lejana asumió la tutela tras haber sido abandonado, y con ella, toda su familia también se mudó. Cuando quiso darse cuenta, todo lo que era suyo había pasado a manos de su tía, y su calidad de vida había disminuido drásticamente. Mientras camina por la casa, se acerca a una mesa donde están sentados 2 chicos. Uno de ellos, con el pelo como si una vaca lo hubiera lamido, se llama Jin Hun y el otro es Sixuan. En ese momento aparece su tía, comentando que llegó justo a tiempo para hablar sobre sus estudios. También menciona que Yanui tenía razón al decir que la escuela era una broma. Al escuchar ese nombre, el chico se pone pensativo. En los recuerdos del cuerpo, su abuela había organizado una boda para él antes de padecer Alzheimer, y el nombre de la chica era exactamente el mismo. Sin embargo, ella se mostró impactada al enterarse del compromiso, preguntando con desprecio cómo podía salir con alguien tan gordo como él. Más adelante, mientras cruzaba la calle, fue atropellado por un camión. Después de ese incidente, su tía canceló la boda. Lo encontraba irónico, el emperador de su generación, obligado a casarse por decisión de otra mujer. Ya de regreso en la cocina, su tía le pregunta si la está escuchando. Él responde que no es nada, y le pide que no le arregle otro matrimonio. Al ver la expresión de Lin Mo, la mujer nota algo diferente en él. De manera inesperada, percibe un aire de tiranía inexplicable en su mirada. Acto seguido, Lin Mo se sienta a la mesa, pensando que no ha tenido apetito desde que comenzó su dieta. Sin embargo, para que su cuerpo no colapse por inanición, debe tomárselo con calma. Al tomar un trozo de comida, piensa que huele bastante bien. Entonces, su primo le pregunta por qué no iba a estudiar en el extranjero, ya que sus compañeros sabían cuánto expresaba su amor por los demás. Lin Mo se pregunta a sí mismo por qué tendría que hablar con insectos si él fue un emperador que reinó por miles de años. Aún así entiende que ahora debe actuar como una persona normal, por lo que responde que no se irá porque está contento con esa escuela. El chico añade que no importa qué escuela sea, siempre que obtenga buenas calificaciones. Mientras continúa comiendo, Lin Mo piensa que no quiere seguir hablando con él. Una hora más tarde, el protagonista va en un coche, y quien conduce le informa que ya han llegado. Su primo, por su parte, le ruega que no se baje con él. Con una mirada de desprecio, Lin Mo lo observa, provocando que el otro chico se asuste por la intensidad de su expresión. Acto seguido, Lin Mo se baja del auto, visiblemente frustrado. Poco después, ya se encontraba frente a un edificio. Mientras lo observaba, comentaba que la arquitectura de ese mundo era, sin duda, excelente. Sin embargo, también había ciertos problemas. Los hombres destacaban demasiado, mostrando sus pálidas piernas y realizando gestos femeninos. Al menos pensó Lin Mo con algo de alivio, las mujeres parecían comportarse de forma normal. A lo lejos, 2 chicas se burlaban del hermano del protagonista, diciéndole que tenía unas piernas hermosas. Con desdén, Lin Mo pensó que era una escena tan desagradable que casi le provocaba náuseas. No obstante, decidió dejarlo pasar, ya que no tenía idea de si ese demonio que conocía aún seguía con vida. Además, necesitaba fortalecer su cuerpo antes de que ella apareciera. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Lin Mo finalmente encuentra su salón de clases. Desde el fondo, alguien parece burlarse de él, diciendo que su prometida estaba allí. Al mirar hacia el aula, ve a su esposa sentada en una mesa, conversando con 2 chicas. Al notar la presencia del protagonista, ella parece disgustada, como si su sola existencia le resultara molesta. Lin Mo, con su típica arrogancia interior, reflexiona con fastidio, qué insoportables pueden llegar a ser los mortales. Mientras se dirige a su pupitre, deja a Yanui confundida por su actitud tan diferente. Al sentarse, piensa en formas de reanudar su antigua práctica de cultivo espiritual. De pronto, una mano toca su hombro. Una chica de cabello rojo le dice que debería creerle cuando le advierte que no puede gustarle. Al observarla con más atención, Lin Mo recuerda que debe ser una compañera de clase del cuerpo que ahora habita. La chica continúa hablando, cuestionando cómo podría gustarle a alguien de la segunda clase. Al notar que Lin Mo sigue en silencio, supone que ha hablado de más y cambia el tema, diciéndole que aún tenía posibilidades con Yanui, siempre y cuando perdiera algo de peso. Lin Mo, sin mucha paciencia, le pide que simplemente diga lo que quiere decir. Sorprendida,
La chica le pregunta cómo supo que estaba tramando algo. Él responde con calma que simplemente no era tan buena como pretendía. Finalmente, la chica confiesa que en realidad quería pedirle un favor. Quería que jugara un videojuego con ella, asegurando que no tomaría mucho tiempo. A cambio, le presentaría a una chica aún más guapa que Yanui. Además le habla de una montaña a la que era imposible llegar solo, pero que ella tenía contactos para subir directamente. Estaba planeando ir durante el verano, y mencionó que ese lugar era impresionante por la noche, tanto que él se arrepentiría si se negaba. Linmo recuerda un rumor: las montañas altas tienden a atraer energía espiritual, y esa montaña era la más cercana de la región. Por lo tanto, había una gran probabilidad de que tuviera energía en la cima. Además sería una excelente oportunidad para que ese cuerpo empezara a perder peso subiéndola. Aceptando la propuesta, Linmo menciona que no era muy bueno con los videojuegos, lo que alegra a la chica. Ella le explica que jugarán una partida contra un idiota de la clase 3 que siempre presume ser el mejor. Así que después de clases, podrían usar los equipos del club de informática. Más tarde, ya en la sala de computadoras, la chica le comenta que había reservado el lugar exclusivamente para ellos, para que nadie los molestara. Mientras se acomoda en su silla, le pide a Linmo que se conecte con su usuario. El protagonista introduce su contraseña y accede con éxito a su cuenta. Dentro del juego, Linmo observa una ventana y nota que se trata de un juego de acción competitivo con temática inmortal. En ese momento, aparece la chica, diciendo que había llamado al jefe de ese reino para que los ayudara. Este jefe llega, notando que ella, efectivamente, trajo a un hombre. Aparentemente, le agrada a Linmo por ser compañero de su amiga. Pero interrumpiendo el momento, la chica anuncia que comenzará el modo PvP de 3 contra 3. Al iniciar la partida, empieza a correr y les pide que guarden silencio mientras ella se encarga del grupo enemigo. En medio del combate, la amiga del protagonista le sugiere que se oculte mientras ella investiga. Linmo por su parte, reflexiona: solo los seres legendarios de su mundo podían alcanzar la inmortalidad, pero tanto el cultivo como todo lo que veía en ese juego eran similares a lo que conocía. Por lo tanto, asumía que existía la posibilidad de que en este nuevo mundo también hubiera inmortales y debía mantenerse alerta. Mientras está sentado jugando, aparece una notificación: alguien ha muerto. Era la chica de antes, que regresa visiblemente molesta. Corre nuevamente, diciendo que cometió un error pero que ahora se vengaría. Sin embargo, muere otra vez, repitiendo el ciclo de correr y caer derrotada. Esta vez, la amiga del protagonista intenta ayudar, pero aún así no sirve de nada. Fuera del juego, la amiga del protagonista está furiosa, pues ni siquiera el jefe de ese reino había podido derrotar a esa persona. Le advirtió entonces que tuviera cuidado, ya que Pluma Voladora estaba en camino. Sin embargo, Linmo permanecía completamente tranquilo. Mientras corría, el chico pensaba que había desarrollado sus instintos de combate durante miles de años, al punto de poder utilizarlos incluso en los videojuegos. Durante todo ese tiempo, el otro equipo seguía detrás de él, mientras dos chicas se desvivían por el jugador. En ese momento, una de ellas dijo que no podría escapar de ella. Al mirar hacia atrás, Linmo se dio cuenta de que alguien lo seguía. Dejó de correr y pensó que tratándose de un emperador, nunca antes lo habían perseguido. Al notar que Linmo la había visto, la mujer se escondió rápidamente. El protagonista, por su parte, comentó que había sido una reacción muy veloz, pero que con ese cuerpo no podría ganar, ya que los ataques en ese juego eran difíciles de ejecutar. Entre tanto, fuera del juego, Linmo parecía estar usando una habilidad especial. La mujer que lo observaba mencionó que él era un novato y que no tenía idea de dónde estaba, lo cual según ella era un punto a favor de su lado. Sin perder tiempo, Linmo tomó el teclado y el ratón, lanzando un ataque contra la mujer. De repente el golpe dio en el blanco y apareció una notificación de jugador eliminado. Al otro lado, todos se sorprendieron de que el protagonista hubiera logrado ganar. Cuando Linmo se levantó de la silla, su amiga le dijo que no sabía que él era tan bueno. Al verlo inmóvil, le preguntó si todo estaba bien. Linmo pensó que no tenía idea de que un cuerpo como ese pudiera quedar tan dañado solo por usar un poco de energía espiritual. Poco después, al volver al juego, una de sus amigas quiso regresar, pero ya no había tiempo. Mientras tanto, la chica que lo perseguía pensaba que por fin lo había encontrado y se preguntaba por qué siempre huía, aunque esta vez se dijo a sí misma lo mataría. Así volvió a correr tras él. El chico, por su parte, seguía corriendo sin detenerse. Al notar que la chica lo había encontrado de nuevo, pensó que debía potenciar otra vez la parte inferior de su cuerpo. Entonces lanzó su espada hacia la mujer. Ella, sorprendida, preguntó si de verdad pretendía golpearla desde tan lejos. En ese instante, su pierna fue alcanzada por la espada y cayó al suelo. Al mirar el arma clavada en su pierna, se preguntó si eso era una advertencia para que dejara de seguirlo. Fuera del juego, una de sus amigas comentó que deberían dejar de perseguirlo. La chica, sin embargo, preguntó si conocían al otro equipo y les pidió que los contactaran de inmediato. Sentada en la silla, murmuró el nombre del protagonista. Mientras tanto, del otro lado, la amiga de Linmo recibió una llamada de aquellas chicas que querían verlo. Al acercarse a Linmo, le dijo que había sido increíble, sugiriendo jugar unas partidas más. No obstante, el chico no quería seguir jugando y le pidió que no olvidara la promesa que había hecho antes. Un tiempo después, Linmo ya estaba cerca de su casa. Dentro de su habitación, se recostó y murmuró que su cuerpo era muy frágil. Al día siguiente, mientras iba camino a la escuela, su prima lo llamó para pedirle que explicara a sus compañeros que el matrimonio con Yanui no era real. Sin embargo, el protagonista respondió que no había necesidad de explicar algo que era falso. Cuando se marchaba, su prima le dijo que era muy arrogante. Ya en el aula, su amigo notó
notó su presencia y le preguntó si sabía quién era aquella chica de antes llamada Xiao Yutang, mencionando que increíblemente era de su escuela. Según él, Lin Mo había pasado por mucho desde que perdió a su amor. Además le dijo que la chica quería verlo y que no debía preocuparse, pues no le haría nada malo a un chico. Pero antes de terminar la frase, el protagonista lo miró con una expresión amenazante y su amigo se quedó callado de inmediato, murmurando que no era Lin Mo. En ese momento, una chica se acercó al escritorio del protagonista. Era Yan Hui, quien dijo que necesitaban aclarar las cosas y que él debía decir que el matrimonio solo había sido una farsa. La amiga de Lin Mo intervino diciendo que ella estaba yendo demasiado lejos. Después de todo, Lin Mo era solo un chico y merecía algo de compasión. La otra respondió preguntando que tenía que ver eso y si acaso le gustaba el protagonista. Entonces, Lin Mo intervino en la conversación y con voz firme dijo que fuera verdadero o falso, no había posibilidad alguna de que estuviera con ella, pidiéndole que se fuera. Yan Hui, indignada, le dijo que se creía demasiado y que no sabía cuánto la había molestado, así que nunca debería volver a mencionar que se casaría. Desde el fondo del aula, un chico comentó que Lin Mo era muy fuerte, ya que aún no había llorado. Otro añadió que si él estuviera en su lugar, habría dejado la escuela de inmediato. En ese instante, alguien entró al salón. Era la chica a la que Lin Mo había derrotado antes, acompañada por 2 personas más. Las voces en el fondo murmuraban que se trataba de Xiao Yutang. Los rumores decían que ella causaba muchos problemas y que todos los que se involucraban con ella terminaban abandonando la escuela. Al acercarse a Lin Mo, la chica lo llamó por su nombre. Al parecer, Yan era su hermana, y le preguntó si quería algo. Entonces la muchacha lo llamó bebé Lin Mo, que era el nombre del perfil del protagonista en el juego, y le dijo que la siguiera. Mientras tanto, Lin Mo, visiblemente molesto, permaneció sentado en su silla, pensando que él era un emperador y no ese tal bebé Lin Mo. En el fondo del aula, 2 chicos cuchicheaban, preguntándose cómo había logrado acercarse a Yutang y por qué lo llamaban de esa forma. Su amiga, por su parte, se disculpó, explicando que la muchacha solo quería jugar con el protagonista a solas, y que bastaba con que la acompañara un momento, después podría hacer lo que quisiera. Al salir del aula, Lin Mo murmuró que esa gente era realmente fastidiosa. En la puerta de su clase, Yutang lo esperaba, sorprendida al descubrir que bebé Lin Mo era en realidad un hombre y no una mujer. Entre risas, comentó que le resultaba divertido, pues en el pasado las mujeres luchaban con faldas de combate, pero ahora aquello se había vuelto algo común para ellas. Luego comenzó a hacerle varias preguntas, queriendo saber si él era quien la había derrotado en el juego. Finalmente, le ordenó que lo buscara después de clases, porque quería enfrentarse a él en un duelo personal. Sin embargo, Lin Mo respondió con calma que apenas jugaba y que su victoria había sido simple suerte, por lo que regresaría a clase. Irritada, Yutang se preguntó si el muchacho no sabía quién era ella. Entonces otra de las chicas comentó que no era de extrañar que Lin Mo no le tuviera miedo, ya que no quedaba amor en su corazón desde que había sido abandonada. Yutang, ofendida, ordenó que llevaran al chico al mediodía. De regreso en el aula, un grupo de muchachos se acercó a Lin Mo para preguntarle qué le había dicho Yutang. Su amiga, sonriendo, comentó que probablemente la chica se había sentido atraída por él y que solo quería pasar tiempo juntos, pidiéndole que no se preocupara, pues lo llevaría al Monte Busu el fin de semana y organizaría para que fueran algunas chicas más. Con una mirada fría y amenazante, Lin Mo le dijo que no trajera a nadie más. Imaginando cosas indebidas, la muchacha se sonrojó y comenzó a decir palabras sin sentido, afirmando que no debía interesarse en ella. En ese momento, otra chica apareció en la puerta, avisando que Yutang lo estaba esperando otra vez. Sin embargo, Lin Mo ya no estaba en el aula. Más tarde, en la cafetería, Lin Mo comía tranquilamente mientras algunas personas a su alrededor se burlaban de él, diciendo que comía demasiado. En la recepción, el joven pidió al encargado que le empacara la comida para llevar. Al salir del lugar, pensó que todavía no se acostumbraba a aquel mundo tan ruidoso y que no debía dejarse afectar por eso. En ese instante, alguien se le acercó por detrás, murmurando cosas extrañas. Decía que ese cuerpo moriría en un año y que si deseaba sobrevivir, debía fusionarse con ella. A cambio, le prometía concederle todos sus deseos. Mientras caminaba, las personas a su alrededor no podían evitar admirar su belleza. La misteriosa mujer, por su parte, sonrió y dijo que había tomado la decisión correcta. A partir de entonces, sus 18 años de vida serían parte de él, aunque lamentaba que todas las alegrías y tristezas que habían compartido no fueran más que una gota en un inmenso océano. Después de haber luchado tanto, por fin había logrado derrotar al emperador. Sin embargo, no era el final que ella deseaba. Ahora, lo único que le quedaba era revivir el mundo demoníaco. Aún así, el emperador era astuto y no moriría con facilidad. Por eso, debía tener cuidado, pues era posible que hubiera escapado hacia ese mundo, un mundo que según ella, era realmente fascinante. Recordó que nunca había logrado obtener la aprobación de su padre en el reino demoníaco, sin importar cuánto se esforzara, todo por el simple hecho de ser mujer. Los hombres la menospreciaban y solo querían poseerla, hasta que un día se colocó la máscara de los espíritus malignos y los mató para que aprendieran a temerle. No obstante, en aquel nuevo lugar los hombres estaban en desventaja, y aunque la energía espiritual era escasa, la cultivación no era mala. Además, ella era lo bastante hermosa como para atraer seguidores. Aún así, hacía tiempo que aquel muchacho robusto
había estado tras ella, y pensó que como mujer, era mejor ser directa. Al voltear, sus miradas se cruzaron. La joven, avergonzada, le pidió que dejara de seguirla, pues no habría nada entre ellos. Sin embargo, el muchacho pasó de largo, ignorándola por completo. Sonrojada, la chica pensó que debía recuperar su fuerza antes de abandonar aquel mundo, y murmuró que los chicos de ese lugar eran demasiado tímidos, por lo que Lin Mo debería haberse sentido apenado y no haber querido admitir que la estaba siguiendo. Por esa razón, no le había dicho nada, para evitarle una vergüenza innecesaria. Mientras tanto, el protagonista parecía algo inquieto, preguntándose por qué esa muchacha lo seguía. Al notar que Lin Mo se dirigía hacia la terraza, pensó que tal vez debería buscar otro sitio para estar solo. Sin embargo, recordó que los estudiantes normales nunca iban a ese lugar. La gente de ese mundo era débil tanto espiritual como físicamente, así que se preguntaba si Lin Mo pretendía saltar desde la terraza. Aún así decidió que no era asunto suyo, aunque no pudo evitar sentirse incómodo al recordarlo. Entonces recordó que el amigo del dueño original de aquel cuerpo también se había arrojado desde un edificio. Con ese pensamiento, se encaminó hacia la terraza, convencido de que cumpliría la última voluntad de ese cuerpo. Al llegar a la parte más alta del edificio, vio al protagonista de pie al borde de la terraza. Intentó usar una habilidad para inmovilizarlo, pero había olvidado que no tenía poder espiritual. Mientras tanto, Lin Mo tranquilo pensaba que allí arriba hacía bastante frío y que sería mejor bajar a almorzar. En ese momento, la chica apareció gritando que esperara. Sosteniéndose el estómago, Lin Mo le preguntó qué estaba haciendo. Ella lo sujetó y trató de levantarlo, pidiéndole que bajara, pero se sorprendió por el peso del chico. Ambos cayeron al suelo, y la muchacha terminó rompiéndose una costilla. Con él encima, Lin Mo dijo que ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, la chica respondió que solo intentaba ayudarlo, pues pensó que iba a saltar en un lugar apartado, y que probablemente se había roto una costilla por su culpa. Sorprendido, Lin Mo se dio cuenta de que la joven realmente creía que él quería lanzarse desde el edificio. Supuso que eso se debía a que en aquel mundo, los hombres eran frágiles mientras que las mujeres eran más fuertes. Entonces extendió la mano para ayudarla a levantarse, pidiéndole que controlara su imaginación, ya que solo había subido a tomar un poco de aire fresco y no tenía intención alguna de saltar. Además agregó que no estaba interesado en ella. Aquello dejó a la chica completamente avergonzada, y con el rostro enrojecido le gritó que no se apareciera frente a ella nunca más. Al alejarse, Lin Mo pensó que esa mujer había rechazado la ayuda de un emperador sin siquiera saberlo. Pero si no quería su ayuda, no había nada que él pudiera hacer. De regreso en el aula, su amiga le preguntó dónde había estado, comentando que Yutang lo había estado buscando y pidiéndole que no se marchara después de clase. El protagonista, algo molesto, respondió que todo eso era culpa de ella, así que debía resolverlo por su cuenta. La muchacha insistió en que iría con él después de clases para jugar con Yutang, y que si lo dejaba ganar, eso bastaría para que la dejaran en paz. Aún así Lin Mo dijo que no iría, pensando que no quería perder contra una simple chica, ni siquiera en un juego. Su amiga continuó intentando convencerlo, pero él repitió que el problema era suyo, no de él. La chica, desesperada, aseguró que haría cualquier cosa por él, pero Lin Mo ya había decidido no ir. Entonces ella pensó que realmente había metido la pata. Pasado un tiempo, el día transcurrió con normalidad. Al levantarse, el protagonista dijo que era hora de marcharse y que no debía olvidar su promesa en el monte Busu. Al salir, Lin Mo recordó algo. Había caído sobre aquella chica y se preguntó si estaría bien. Reflexionó que el cuerpo humano era muy frágil, así que probablemente le había roto algunas costillas. Como las vidas humanas en ese mundo eran valiosas, si ella resultaba herida podría tener problemas e incluso ser arrestado, lo que causaría un gran lío. Decidido a comprobar su estado, fue a buscarla. Mientras tanto, la muchacha seguía en la terraza, quejándose de que su cuerpo era demasiado débil y que no podía levantarse. Además hacía mucho viento y tenía hambre. Pensó incluso en gritar pidiendo ayuda, pero no lo haría aunque muriera allí mismo. Jamás habría imaginado que algo así pudiera pasar, una invencible demonio que había derrotado al emperador, derribada por un chico regordete. De pronto, alguien se acercó. Al darse cuenta de que era Lin Mo, la chica preguntó por qué había regresado. Arrodillándose junto a ella, el protagonista la observó con atención, notando que realmente no se veía bien. Entonces colocó su mano sobre su espalda y le dijo que se había fracturado algunas costillas, agregando que era muy débil y necesitaba ejercitarse más. Pero la chica, irritada, respondió que eso había pasado únicamente por su culpa. Mientras tanto, Lin Mo se quitó el abrigo, y la emperatriz avergonzada le preguntó qué pretendía hacer. Cubriéndola con el abrigo, el joven comentó que hacía mucho viento en la terraza y le pidió que se lo pusiera. Mientras hacía una llamada, comentó que pediría una ambulancia, pero la emperatriz replicó que no necesitaba su abrigo. El protagonista, sin embargo, ya sabía que ella no quería ponérselo porque se consideraba gorda, aunque pensó que debía recordar que su cuerpo era frágil y que podría quitárselo cuando llegara la ambulancia. No obstante, para la muchacha no era ese el motivo. Lo que realmente la sorprendía era la amabilidad del chico, pues no esperaba que pudiera ser tan atento. En ese mundo existía un estándar de belleza distinto para los hombres, y mientras la joven pensaba en eso, se preguntaba por qué Lin Mo la había ayudado. Aún así decidió que lo observaría de cerca a partir de entonces. Al cabo de un rato, la ambulancia llegó. Mientras la emperatriz era colocada en la camilla, dos chicas que pasaban por allí notaron el alboroto. Avergonzada,
La muchacha pensó que nunca olvidaría aquel día. Esa noche, el protagonista ya se encontraba cerca de su casa. Al entrar, su prima le preguntó por qué Yutang había ido a hablar con él. Lin-mo respondió que solo lo diría una vez. Sik-sun, por su parte, pensó que ese chico gordo tenía una mirada muy aguda y comentó que últimamente se comportaba de forma más agresiva. Dijo además que Yutang seguramente no lo había buscado por voluntad propia y que debía haberse metido en algún problema. Por esa razón, planeaba pedirle a su madre que lo echara de la casa. Lin-mo, sin entender, le preguntó de qué estaba hablando, recordándole que esa también era su casa. Sik-sun, furioso, levantó la mano para abofetearlo, pero Lin-mo detuvo su brazo con total facilidad. Mientras lo apretaba, pensó que su primo era demasiado débil, tan débil que ni siquiera valía la pena continuar con aquello. El muchacho cayó al suelo quejándose de dolor y amenazó con decirle a su padre que Lin-mo lo había golpeado. En ese momento apareció el hombre desde la cocina, exigiendo saber cómo se había atrevido a levantarle la mano a su primo y advirtiéndole que se encargaría de él. Sin embargo, el protagonista volvió a sujetar la mano del hombre con la misma facilidad, dejándolo sorprendido de lo fuerte que se había vuelto Lin-mo. Lin-mo, con voz serena, le dijo que le daría un consejo, que no se metiera con él nunca más. El hombre, asustado, comenzó a llorar, acusándolo de abusador y llamando a su esposa para que interviniera. Cuando la tía de Lin-mo llegó a la sala, los mandó a callar. Al mirar al muchacho, pensó que se veía diferente. Sin ganas de escuchar explicaciones, dijo que no quería saber qué había pasado y que Lin-mo debía disculparse con su tío. El joven pensó entonces que esa era la primera persona que se atrevía a pedirle a un emperador que pidiera disculpas. Respondió que no había hecho nada malo, por lo que no se disculparía. Pero la mujer, molesta, le advirtió que si no pedía perdón, no recibiría su dinero para las vacaciones. A lo que Lin-mo contestó que no lo necesitaba. Ya en su habitación, reflexionó sobre lo que había dicho su tía. ¿Se refería a dinero? Recordó que si no lo recibía, no podría ir al Monte Busuu. No había nada que vender en aquella casa y tampoco tenía ahorros. Pensó entonces en vender algo de ropa y calzado. Al encender el computador, se sorprendió de que un comprador apareciera tan rápido. Sin embargo, 3 chicas dejaron comentarios en su publicación haciéndole preguntas personales y diciendo que querían saber si todavía conservaba su aroma. Asombrado, Lin-mo pensó que nunca había sentido miedo, ni siquiera frente a demonios, pero aquellas mujeres sí lo asustaban. Aún así debía vender para conseguir dinero. Se preguntó por qué el dinero era su primer problema, cuando lo más importante debía ser recuperar su fuerza. Después de todo, el cuerpo era la base de la cultivación. Si lograba absorber energía espiritual, el dinero no tendría importancia. Sin embargo, tras unos minutos de entrenamiento, el muchacho quedó completamente agotado y sin energía espiritual. Su cuerpo no lo soportaba, así que comprendió que debía forjarlo desde cero. En ese momento, recibió una llamada de su amiga, quien quería hablar sobre el viaje al Monte Busuu. Le comentó que una compañera había dicho que él planeaba ir y preguntó si no sería mejor dejarlo para otro día. Lin-mo respondió que no había problema y que podían ir de todas formas. La chica entonces le explicó que el autobús saldría por la mañana y que no debían llegar tarde. A la mañana siguiente, el protagonista se sentó a desayunar. Su primo, con tono burlón, le preguntó por qué había madrugado y si Yan-Ui no lo había invitado a salir. Lin-mo permaneció en silencio. El primo, molesto, pensó para sí que aquel silencio era sospechoso, preguntándose si estaba tramando algo, y murmuró que podía seguir comiendo como un mendigo, porque su autobús ya había llegado. Cerca del vehículo, Yan lo llamó, diciéndole que tenía miedo y que debían subir rápido. Ya dentro del autobús, comentó que Lin-mo se veía distinto desde que ella lo había rechazado, y mencionó que la noche anterior había discutido con su padre y hasta lo había empujado. Yan-Ui, por su parte, dijo que siempre había sabido que no era buena idea llevar a Lin-mo al Monte Busuu, afirmando que él también iría. Entonces, otra chica intervino burlándose, diciendo que Lin-mo parecía un chupete de ballena, por lo que no sería capaz de subir la montaña. En ese momento apareció la amiga del protagonista, diciendo que todos estaban en la misma clase y que no deberían hablar así de él. La chica pensó que no esperaba que Lin-mo realmente fuera a venir, pero como no le tenía miedo a Yan-Ui, decidió quedarse cerca de él para que no se sintiera solo. Poco después, Lin-mo subió al autobús. Cuando se dirigía a su asiento, Yan-Ui lo detuvo para preguntarle por qué había empujado a Sik-sun. Antes de que pudiera responder, su amiga intervino, diciendo que debía tratarse de un malentendido, ya que Lin-mo era una persona tranquila. Luego lo llamó para que se acercara al frente del autobús, comentando que allí había una vista muy bonita. Cuando llegaron al frente, le pidió al conductor que se detuviera en el siguiente lugar, ya que debían recoger a otra persona. Mientras tanto, el protagonista pensó que esperaba no sentirse decepcionado al llegar al Monte Busuu. Al mirar por la ventana, notó a una chica conduciendo una motocicleta que se detuvo justo frente al autobús. De pronto, el vehículo se vio obligado a frenar bruscamente. La motociclista se quitó el casco y todos pudieron ver que era Yutang. La amiga del protagonista se puso nerviosa, temiendo que hubiera detenido el autobús solo para ir tras Lin-mo. Al levantarse de su asiento, dijo que hablaría con ella, y al acercarse le preguntó qué estaba haciendo allí. Yutang respondió que estaba buscando a ese chico gordo. Al notar a Lin-mo, comentó que de no ser por su tamaño, jamás lo habría reconocido. Todos en el autobús comenzaron a reírse del protagonista. Yutang le dijo que no fuera al Monte Busuu y que mejor se fuera con ella a jugar videojuegos. Además le aseguró que si lo hacía, podría recuperar a su novia, pero Lin-mo no quiso escucharla y le pidió que lo dejara en paz. Yong intervino preguntando si ella lo estaba molestando, afirmando que de no ser por él, nunca habría perdido una sola partida en su vida. Le preguntó directamente si iría con ella o no.
Lin-mo, sorprendido, notó que el collar de la chica emitía un leve resplandor de aura. Pensó que su técnica de refinación era bastante pobre, aunque eso era normal en ese mundo, ya que desarrollar habilidades así era muy difícil. Se preguntó si aún quedaban cultivadores en aquel lugar y le dijo que jugaría con ella cuando terminara de subir la montaña. La amiga del protagonista sugirió entonces que todos deberían subir a la montaña. Yeon preguntó si Lin-mo realmente estaba dispuesto a hacerlo. Parecía que el muchacho no era muy popular, además de ser robusto, así que decidió quedarse para observar si en verdad lograría escalar. Mientras tanto, otro chico ofreció su asiento, invitándola a sentarse junto a él, pero ella lo ignoró y le pidió a una amiga que cuidara su motocicleta. Luego miró a Lin-mo y le preguntó si tenía ese juego, porque iba a jugar con ella en ese mismo momento. El protagonista aceptó, pero dijo que si ganaba, quería algo a cambio. Yu-tang sonrió y respondió que si perdía, debería convertirse en su sirviente para siempre. Ignorando al otro muchacho que intentaba intervenir, comenzó a jugar con Lin-mo. El compañero de clase de Lin-mo le preguntó a Sixuan si el chico era bueno en los juegos y por qué Yu-tang insistía tanto en jugar con él. Sixuan, confundido, respondió que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo y que el protagonista solo traía problemas. Mientras tanto, Lin-mo jugaba con Yu-tang al mismo juego de antes. Al notar una oportunidad, preparó un ataque rápido. La chica se sorprendió al ver que él intentaba golpearla a gran velocidad. Recibiendo el golpe de lleno, el sistema anunció que el ganador era el bebé Lin-mo. Fuera del juego, Yu-tang aún no podía creer que había perdido. Le preguntó cómo era posible que tuviera una precisión tan increíble. Lin-mo respondió con calma que cada uno de sus movimientos estaba calculado y que ese juego era demasiado fácil para él. La muchacha pensó entonces que era un genio, aunque no sabía que él utilizaba su energía de cultivación para estimular su cerebro. Como Lin-mo había ganado, ella le preguntó qué quería a cambio. El muchacho, sin dudar, pidió 10.000 monedas. Yang, sorprendida, le preguntó si eso era todo, ya que si quería, podría hacer que su ex prometida volviera con él. Le dijo además que si estaba dispuesto, debía convertirse en su compañero de entrenamiento desde ese mismo día. Ignorando por completo sus palabras, Lin-mo insistió en que hiciera la transferencia, pensando que así conseguiría el dinero necesario para forjar nuevamente su cuerpo. Sacando su teléfono, Yu-tang realizó la transferencia y además añadió su número de contacto, advirtiéndole que debía responder si ella lo llamaba, pero que no la llamara él ni diera su número a nadie más. El protagonista pensó que ni siquiera en su época como emperador había visto un nivel de arrogancia semejante. Entonces, levantándose de la silla, la chica comenta que había muy poco espacio y da una orden para que Yanui avance. Esto deja a la chica nerviosa, pues piensa que él hace eso después de tanto esfuerzo por sentarse al lado de Sixuan. En ese momento, Yu-tang se levanta y le dice que se deprisa. Yanui piensa en reprender a su hermana, pero no puede hacerlo frente a todos. Poco después, Sixuan le comenta que Lin-mo quería decirle algo y que debería ir a ver qué era. Así la chica se levanta y se dirige hacia el protagonista. En sus pensamientos, el chico se siente feliz, ya que podrá sentarse al lado de Yu-tang. Sin embargo, cuando Sixuan intenta presentarse ante la chica, solo recibe una mirada cortante, acompañada de la orden de Yu-tang para que se calle. El protagonista piensa entonces que si hubiera sabido que aquel chico era tan insoportable y usaba tanto perfume, habría preferido sentarse junto a él. Más tarde, al llegar al monte Busu, los estudiantes se sorprenden por lo alto del lugar. Entonces, el amigo del protagonista les dice a todos que lo sigan y que no se queden atrás. Media hora después, Lin-mo observa a esos chicos y piensa que eran mucho peores que él. Se promete que cuando logre recuperar sus poderes, los castigará todos los días durante siglos. Mientras tanto, la amiga del protagonista, al notar que nadie ayudaba a Lin-mo, reflexiona que ella tampoco podía hacerlo, ya que si alguien la veía con él podría recibir miradas extrañas. 20 minutos después, Lin-mo continúa subiendo la montaña, agotado, pensando que no puede seguir, pues tiene la menor resistencia del grupo. Aunque aquellos chicos parecían delicados, en realidad estaban en buena forma. Al notar que Lin-mo ya no puede más, su amiga piensa que como fue ella quien lo llevó a ese lugar, debería ayudarlo. Entonces le pregunta si necesita ayuda, pero Lin-mo responde que siga adelante, porque él todavía puede continuar. En su mente, recuerda que este cansancio no es nada comparado con lo que sufrió en su vida anterior. La amiga del protagonista se pregunta por qué está esforzándose tanto, y finalmente dice que irá adelante, si él no puede seguir subiendo, que se lo haga saber. Mientras tanto, las personas en el fondo se sorprenden al ver que el protagonista ya ha logrado subir hasta la mitad. Los otros chicos, agotados, no pueden continuar. Aunque por un momento piensa en rendirse, Lin-mo se mantiene decidido y continúa escalando. Cuando el protagonista está cerca de la cima, nota a un grupo de personas que regresan. Una de las chicas se sorprende al ver que logró llegar solo y demuestra una gran resistencia. La amiga del protagonista, impresionada por la altura, comenta que deberían regresar e ir a un restaurante. Sin embargo, Lin-mo dice que ellos pueden irse, porque él alcanzará la cima. Irritada, su amiga le pregunta si quiere morir, pero la otra chica le dice que lo deje ir. 20 minutos más tarde, el chico finalmente llega a la cima de la montaña. Yu-tang, que ya estaba arriba, se sorprende de que realmente lo haya logrado. Sin embargo, piensa que es una pena que se haya quedado atrás la mayor parte del tiempo, y que cuando consiguió llegar, los demás ya habían regresado. Además estuvo completamente solo. Mirando hacia el cielo, el chico observa las estrellas y reflexiona que allí hay mucho chi. Aunque no es suficiente para recuperar su poder, al menos puede comenzar a entrenar. Con eso, ya estaría un paso por delante de aquel venerable demonio. Así decide que mientras exista la
la oportunidad de entrenar, sin importar el tiempo, siempre volverá a subir allí. En ese momento, Yutang pone una mano sobre su hombro y le pregunta qué está haciendo. El protagonista responde que solo observa el paisaje. Ella piensa que él es muy molesto, además de hablar poco. Por su parte, el protagonista, en silencio, recuerda que en su mundo, cuando era emperador, la habría matado varias veces. Entonces, Yutang le dice que baje, porque ese lugar ahora le pertenece a ella. Linmo menciona que él está muy cansado y sugiere ayudarlo a bajar. Sin embargo, Yutang dice que no lo molestará más ese día y le entrega un bocadillo al protagonista. Le informa que a partir de ahora, será su compañera, y que como está aburrida, bajará primero. Al abrir el envoltorio, el chico se da cuenta de que son sobras del bocadillo de la chica. Sonríe y piensa que en su vida anterior, comió cadáveres de bestias, así que eso no es nada especial. Luego se sienta a meditar y piensa que debería empezar purificando su médula. Poco después, empieza a oscurecer. La amiga del protagonista, en una llamada con él, pregunta si realmente no iba a regresar. Linmo dice que ese lugar era agradable y por eso se quedaría durante las vacaciones. Trasteando con su teléfono, piensa que debería informar a su tía. La llama sin ceremonias y de inmediato le dice que estaría fuera unos días durante las vacaciones. Al colgar, el encargado le pregunta qué podía hacer por él. Entonces el joven pregunta cuánto costaría una habitación individual por 2 meses, y el hombre le dice que eran 8.000 yenes. Así Linmo continuó su entrenamiento durante las vacaciones, día tras día, subiendo la montaña sin descanso. El entrenamiento era riguroso, pero los frutos valdrían la pena. Pasan 2 meses y la amiga del protagonista le informa que estaba llegando y pregunta si ya tenía listas sus maletas, pensando que no había podido hablar con él durante las vacaciones. Y por eso, Yutang siempre la estaba molestando. Por esa razón, tenía que llevarlo a Tong sin importar las circunstancias. Mientras tanto, Linmo se miraba en el espejo, pensando que después de 2 meses la energía espiritual en su cuerpo seguía siendo débil. Viéndose todo Higachat, dice que aún debería seguir siendo un estudiante mediocre. Más tarde, la amiga del protagonista dice que finalmente logró encontrarlo, pero al verlo, se sorprende por su belleza, suponiendo que lo había confundido con otro chico, e imaginando tener una familia con ese hombre. Con una mirada de remordimiento, el protagonista nota que la chica lo observa fijamente. Avergonzada, empieza a alejarse, pensando que el protagonista debía creer que era una pervertida. Entonces Linmo le pregunta a dónde iba, ya que no se había equivocado. La chica, a su vez, pregunta si él era amigo de Linmo. Sin embargo, él dice que era Linmo. Aún así ella no le cree, suponiendo que solo tenían el mismo nombre. Pero el protagonista explica que solo había perdido algo de peso y le pregunta por qué estaba tan sorprendida. Sin embargo, el chico había cambiado drásticamente. Todo en él era completamente distinto. Tomando las maletas, Linmo dice que deberían irse. Entonces la chica piensa que por su mirada fría y su forma de hablar, definitivamente era Linmo, creyendo que no estaba soñando y que el chico había cambiado mucho, afirmando que valió la pena no haberlo tratado mal en el pasado. Luego le pide que cargue su mochila, pero aparece otra chica ofreciendo ayuda al protagonista. Rápidamente, su amiga se acerca al coche y le abre la puerta al joven. Dentro del coche, menciona que ahora estaba muy guapo, preguntándole si había estado subiendo la montaña todo ese tiempo. Sus esfuerzos definitivamente habían valido la pena, y cuando Yanui lo viera ahora, se arrepentiría de haber terminado con él. Por eso ahora muchas chicas serían amables con él, pero debía entender que todo eso era falsedad. Entonces Linmo le pide que simplemente se calle. Temiendo, su amiga se pregunta si el protagonista la odiaba por no haber subido la montaña con él. Si hubiera sido más amable antes, quizá él se habría enamorado de ella y habrían tenido un amor perfecto. Aún así todavía había una oportunidad, ya que seguía siendo la más cercana a Linmo. Dice que debió haber pasado por muchas cosas y que por eso deberían salir a comer algo. Pero el chico solo quería que lo llevara a casa. Algún tiempo después, el joven ya estaba en casa, y su amiga dice que lo vería en unos días. Luego la otra chica pregunta si no iba a llevar al protagonista a ver algo. Sin embargo, Yanui responde que ya no lo llevaría, pensando que no podía llevar a un hermoso corderito al cubil del lobo. Lo único que necesitaba era usar la cuenta de Linmo para jugar. Entonces, Linmo entra en su casa. Toda la familia se sorprende por su apariencia, preguntando quién era y cómo había entrado. Pero el chico dice que era Linmo y que solo había perdido peso. Aún así Sixuan no lo cree, porque incluso si adelgazara, no podría ser tan guapo. Entonces, su madre le pide que deje de gritar y pregunta si el chico se había sometido a alguna cirugía. El chico menciona que ella tenía todo su dinero, así que no había manera de hacer eso, y pregunta si recibiría su dinero ese semestre. Su tía dice que pagaría todos sus gastos y también le compraría un uniforme nuevo, pero si volvía a hacerle algo malo a su primo o a su tío, no le daría ni un centavo más. Al ponerse de pie, Linmo dice que ya estaba satisfecho y su tía piensa que realmente él era el protagonista. Al día siguiente, el joven iba en un auto con su prima camino a la escuela. Sixon pregunta por qué el conductor estaba manejando más lento esta vez. Entonces la chica dice que iría más rápido, pensando que no podía evitar mirar al protagonista porque era muy guapo. Por eso solo quería seguir observando al chico. Luego Linmo se baja del auto. Todos a su alrededor se sorprenden por su belleza, preguntándose quién era ese chico. Su prima, sintiéndose celosa, cuestiona por qué Linmo estaba atrayendo tanta atención. Al notar que
que las chicas le tomaban fotos, el joven piensa que algo no estaba bien. Poco después entra a su salón. Al dirigirse a su asiento, otra chica se pregunta si era un estudiante transferido. Lin-mo por su parte, piensa que solo había bajado de peso, pero que solo por eso ya se veía un poco mejor que de costumbre. Sin embargo, normalmente no atraería tanta atención, preguntándose si se debía a su aura. En la puerta del aula, había un alboroto. Yu-tang, sujetando a la amiga del protagonista, dice que daría 3 minutos para que le llevaran a ese chico gordo, pero Junsu dice que ya no había ningún chico gordo. La chica menciona que se arrepentirá de seguir mintiendo. Entonces Junsu dice que dirá dónde estaba Lin-mo. Señalando con el dedo al protagonista, dice que era Lin-mo quien había adelgazado durante las vacaciones. Al observar al chico, Yu-tang parecía no creerlo. Furiosa, dice que ese chico nunca podría ser Lin-mo, pero Junsu decía la verdad. El protagonista, por su parte, dice que la chica no estaba mintiendo y que podía entrenar con ella cuando quisiera y que se encontraran después de clase. Entonces Joan pregunta quién era él otra vez. Junsu dice que era Lin-mo y que había bajado de peso durante las vacaciones mientras escalaba el monte Busu. En sus pensamientos, Yu-tang se pregunta si realmente era el chico, cuestionando si era ese mismo gordito, mientras el chico le pide que no lo llame así nunca más. Al notar que tenía la misma voz y comportamiento, ella afirma que realmente era Lin-mo, diciendo que no importaba si estaba gordo o delgado, porque debía esperarla después de clases. Junsu dice que había sido otra persona quien había jugado con ella antes y que Lin-mo solo se unió para completar el grupo, por eso no era muy bueno en los juegos. Con una mirada amenazante, Yu-tang la observa, preguntando si se atrevía a decir que Lin-mo no sabía jugar, mencionando que ayer había usado la cuenta de Lin-mo para intentar engañarla, y por eso era la persona más arrogante que había intentado eso. Mientras se iba, Junsu le pide que se explique pensando que ahora Joan nunca la dejaría en paz. Aparecen 2 chicas preguntando cómo sabía que era Lin-mo. Incluso si era él, no había forma de que se hubiera vuelto tan guapo, así que debía haberse hecho alguna cirugía estética. Entonces aparece la profesora pidiendo a todos que se sienten en sus lugares porque iba a comenzar la clase, diciendo que tenía curiosidad por saber cómo fueron sus vacaciones. Sin embargo, termina sorprendida, preguntando quién era ese estudiante del fondo. Junsu, levantando la mano, dice que era Lin-mo, quien había bajado de peso durante las vacaciones. Sorprendida, la profesora dice que había cambiado mucho y que debía haberse esforzado mucho para lograrlo, preguntando si no quería sentarse al frente este semestre. Rápidamente, una chica responde que no, mencionando que Junsu había prometido que intercambiarían lugares con ella. Otra chica dice que había crecido mucho durante las vacaciones y que también debería irse al fondo. Junsu piensa que estaban tratando de quitarle su asiento, pero no dejaría que eso pasara. La profesora, pidiéndoles que dejaran de discutir, dice que la primera persona en cambiar de asiento sería Junsu. Mientras 2 chicas la sacaban de su asiento, la amiga del protagonista ruega que la dejen quedarse. Otro chico pregunta a Sixuan si Lin-mo se había hecho una cirugía para volverse tan guapo, y el chico responde, no había otra forma más que esa. La profesora dice que los números impares se quedarían en la misma posición y los números pares cambiarían con los adyacentes, diciendo que Lee Hank se sentaría con Lin-mo. Otra chica pregunta si Hank realmente se sentaría con el protagonista. Luego la chica dice que está bien, porque no podía permitir que Junsu se lo quedara para ella sola. Al mirar a su compañera de al lado, el joven se da cuenta de que era un poco gordita, además de tranquila y callada. Gracias a eso, pensó que nadie lo molestaría. Mientras tanto, Junsu, sentada al frente, lloraba por haber perdido su lugar. En ese momento, Lin-mo se levanta de su asiento. De inmediato, un grupo de chicas comienza a halagarlo, comentando que ellas se agotarían si tuvieran que escalar una montaña todos los días. Otra incluso le pide consejo para su hermano. Por otro lado, Junsu piensa que todas eran falsas, pues cuando Lin-mo estaba gordito, nadie se acercaba a él. En cambio, ella recuerda que nunca lo trató mal cuando se conocieron. Lin-mo, con una expresión fría, les pide que se aparten. Las chicas, sorprendidas, se hacen a un lado con rapidez. Una de ellas comenta que el protagonista se veía aún más atractivo con esa actitud. Al notar a Sixuan claramente molesto, otra chica señala que estaba celoso, aunque asegura que no importaba, ya que todas preferían a Lin-mo. Más tarde, el joven entra en la cafetería. Una chica le hace señas, diciéndole que podía sentarse en su lugar porque debía irse. Sin embargo, Lin-mo rechaza la oferta, pensando que no estaba seguro de si era seguro estar cerca de esos mortales. En su mente, reflexiona que los ojos de esas mujeres no eran más que engañosos. A lo lejos, Yanui pregunta si realmente ese chico era el protagonista. Sixuan, con una sonrisa burlona, le cuestiona si se arrepentía de haber terminado con él ahora que se había vuelto guapo, pero la chica responde que no era tan superficial. Entonces aparece otra chica diciendo que quería acercarse a Lin-mo, que deseaba ayudarlo y que cirugía o no, siempre lo había querido por su personalidad. Sin embargo, Yanui la acusa de hipócrita. Al oír esto, la otra piensa que lo verdaderamente hipócrita era creer que ese cuerpo era producto de una cirugía. Aclara que si pudiera tener las piernas hermosas de Lin-mo, no le importaría si eran reales o no, y que iría tras él por su cuenta. Mientras todo eso ocurría, Lin-mo caminaba por la escuela. De repente aparece Yanui, diciendo que estaba allí para disculparse por todo. Menciona que todo fue muy repentino para ella y que en realidad, aún no deseaba casarse. El protagonista acepta la disculpa y comienza a alejarse. Cuando ella le pide que espere, él se detiene por un momento.
Entonces, ella le pregunta si tenía algo más que decir, a lo que él responde que realmente lamentaba todo lo que había dicho. Lin-mo continúa caminando, lo cual deja a Yan-Ui confundida por su frialdad. En su mente, se pregunta si ella era la verdadera razón de ese cambio en su comportamiento. Ya fuera de la escuela, Lin-mo espera que no haya nadie en la azotea. Mientras camina, se cruza con la chica que se había roto las costillas, preguntándose si pretendía robarle su lugar en la terraza otra vez. Al voltear, la chica se da cuenta de que Lin-mo la había estado siguiendo un buen rato. Menciona que se parecía al protagonista, pero que ese hombre era más guapo. Lin-mo pasa de largo sin decir nada, lo cual alivia a la chica, pues pensó que él le hablaría. Se pregunta si también se dirigía a la azotea. Cuando lo alcanza, nota que subía las escaleras, así que rápidamente lo sobrepasa. Al ver su apuro, Lin-mo se pregunta si realmente quería arrebatarle su lugar. En sus pensamientos, se burla, ¿cómo una simple mortal se atreve a desear eso? Sus miradas se cruzan y ambos comprenden la intención del otro. De inmediato, comienzan a correr para asegurarse su lugar en la terraza. La chica piensa que el protagonista era sumamente molesto, preguntándose si no debería comportarse como un caballero. Además, ¿cómo podía correr tan rápido? Ella solo quería darle una oportunidad, pero si perdía, sería una humillación para todas las mujeres de ese mundo. Mientras tanto, otra chica observa la escena con curiosidad. Volviendo a los dos rivales, la chica le pregunta a Lin-mo por qué corría. Él, sin detenerse, responde que quería saber lo mismo de ella. Entonces, ella le lanza otra pregunta, ¿por qué no estaba corriendo tras ella? Lin-mo firme, dice que jamás haría eso. Molesta, la chica le grita que no le hable así. Un chico como él, que no respeta a las damas, nunca podría casarse. Lin-mo en tono de burla, se pregunta cómo un emperador como él podría pensar en el matrimonio, siendo parte de una línea de grandes emperadores. Añade que ella tampoco era amable, ya que ambos estaban peleando por un simple lugar en la terraza. Al llegar a la puerta del tejado, ambos se bloquean mutuamente el paso. Entonces, comienza un forcejeo para ver quién logra entrar primero. Lin-mo decidido, piensa que deberá usar la fuerza bruta para abrirse camino. El protagonista, incómodo por la situación, percibe claramente esa sensación. Sin embargo, rápidamente logra llegar primero a la terraza, declarando que a partir de ahora, ese lugar le pertenecía. La chica, indignada, le reclama cómo se atrevía a hacer eso y si acaso sabía quién era ella, recordándole que hacía apenas unos instantes él la había tocado. Al acusarlo de haberla manoseado, el protagonista se le acerca, y con frialdad le da una bofetada, alegando que en realidad ella lo había tocado primero. En su mente, Lin-mo reflexiona que casi había olvidado que en ese mundo, los hombres eran considerados frágiles y por lo tanto no podían reaccionar con normalidad. Acto seguido, la chica lo llama descarado. Tomando su teléfono, Lin-mo le advierte que si no se iba, él llamaría a la policía. Por su parte, la chica dice que ya comenzaba a enfadarse. En respuesta, el joven comienza a grabarla, pidiéndole que repitiera lo que acababa de decir. Sin embargo, en ese momento recuerda algo importante, las mujeres que golpeaban a hombres en ese mundo eran despreciadas socialmente, y si ella era descubierta haciendo eso, probablemente no podría seguir asistiendo a esa escuela. Pensando que él había aprovechado esa norma para abofetearla, la chica se resigna. Aunque se lo contara a alguien, era evidente que le creerían a él. Por eso, afirma que esta vez lo dejaría pasar, pero la próxima no perdería. Finalmente, comenta lo complicado que era tratar con hombres en ese mundo. Mientras tanto, Lin-mo se siente aliviado de haber salido de esa situación sin consecuencias, aunque añade que la chica le parecía muy molesta. De pronto, recuerda que había una noticia importante esa mañana, así que saca su teléfono para revisarla. Al ver el titular, se sorprende. El informe hablaba sobre numerosas gallinas en una granja que aparentemente habían sido infectadas con un virus, lo que provocó que se convirtieran en cadáveres secos. Al observar con detenimiento la foto de una de las gallinas, Lin-mo cree reconocerla. Recuerda que el demonio que había enfrentado antes poseía una espada que absorbía hasta los huesos de cualquier criatura que tocara. Pero en su batalla final, esa espada había explotado, y la suya también, al intentar protegerlo. Como consecuencia, terminó siendo transportado a ese mundo. Ahora se pregunta si ese demonio realmente había muerto. Para alcanzar la inmortalidad, Lin-mo debía seguir el camino del cielo, pero su enemiga, por el contrario, solo tenía que asesinar para aumentar su poder. Por eso, decide que debe investigar qué estaba ocurriendo. Algún tiempo después, ya al atardecer, Lin-mo se prepara para salir. Las chicas aún lo rodeaban, adulándolo sin parar. En ese momento aparece Junsu, diciendo que lo acompañaría hasta la casa de Yutang. Sin embargo, Lin-mo responde que no era necesario. Aún así, la chica insiste, advirtiendo que Yutang y su hermana eran peligrosas. Le cuenta una historia sobre un chico que fue engañado por sus compañeras y terminó trágicamente. Pese a la advertencia, Lin-mo piensa que no deseaba ir a ese lugar y le pide a Junsu que no se acercara tanto a él. No obstante, la chica le responde que estaba malinterpretando todo. Al entrar, se sorprende y le pregunta si no iba a reunirse con Yutang. El joven responde que tenía cosas más importantes que hacer. Junsu entonces le reclama, preguntando si no sabía que Yutang lo había estado buscando durante todas las vacaciones. Lin-mo, sin mostrar interés, dice que hablarían de eso más tarde. La chica, tratando de agradarle, le dice que no se preocupara, que al día siguiente ella se encargaría de explicarle todo a Jon,
Mong, esperando que al ayudarlo, Lin Mo pudiera llegar a agradecerle. Mientras tanto, el protagonista viaja en auto, pensando que esa granja estaba fuera de la ciudad. Reflexiona que si el demonio se encontraba allí, lo destruiría, incluso si eso significaba dañar su alma. Al llegar al lugar, Lin Mo piensa que su alma aún era débil, pero que debía utilizarla de todas formas. Al parecer, comienza a utilizar un hechizo. Mientras observa una casa, percibe un chi demoníaco muy poderoso, lo que lo hace suponer que el demonio realmente había sobrevivido. Al mirar hacia un costado, nota que alguien se acercaba. Una voz dice que lo había visto desde lejos. Al quitarse el casco, se revela que era Yutang, quien le pregunta qué hacía en medio de la nada. Lin Mo, desconcertado, se pregunta cómo había llegado ella allí. Pensando que no podía ser una simple coincidencia encontrarse en un lugar tan remoto, Yutang le explica que había tomado un taxi para regresar a casa, pero en el camino notó que el auto la estaba llevando fuera de la ciudad, así que decidió bajarse. Molesta, la chica le pregunta si todavía creía que era aquel gordito feo de antes. Le advierte que ahora que era guapo, inevitablemente conocería a muchas chicas que solo piensan con la parte baja del cuerpo. Agrega que los chicos apuestos son los principales objetivos de las redes de tráfico y que no debía olvidar avisarle a alguien cuando se meta en problemas. Mientras tanto, al pedirle que sostenga el casco, ella dice que llamaría a la policía, preguntando si recordó la matrícula del auto. Sin embargo, el chico responde que no. Entonces, la chica comenta que entregará algunos mensajes y volverá enseguida. Por su parte, Lin Mo piensa que Yutang era solo un mortal, aunque también podía rastrear energía demoníaca. Poco después, nota que ella había regresado, mencionando que perder peso le estaba causando problemas. La chica le pide que le entregue su casco, y al ponérselo, dice que no quería meterse en líos. Sin embargo, se siente avergonzada, pensando que el chico era incluso más guapo que esos motociclistas de internet. Curioso, Lin Mo se pregunta si ese era realmente un casco protector. La chica, por otro lado, piensa que él era de verdad atractivo, y se pregunta cómo pudo tener una idea tan ridícula, mencionando que se trataba de su casco personalizado. Le advierte que si lo rompía, lo daría como premio a las chicas malas, y añade que ese casco solo le causaba dolores de cabeza. Al observar hacia donde iba la chica, Lin Mo se da cuenta de que era exactamente la dirección de donde provenía la energía demoníaca. Preocupado, decide ir a comprobar qué estaba ocurriendo. De vuelta con Yutang, la chica parece pasar por un lugar donde no debería, y una anciana la nota, preguntándole a quién estaba buscando. De inmediato, Yutang saca un arma y dice que tiene mucho valor al no huir al verla. Asustada, la anciana le suplica que no juegue a ese tipo de cosas porque es ilegal. Sin embargo, Yutang le pregunta si conocía la ley del cultivador demoníaco, pero la mujer responde que solo era una criadora de gallinas. En ese momento, la anciana, de manera sigilosa, saca una daga de su manga. Yutang, al percatarse de su intención, reacciona con rapidez y dispara su arma. Con el brazo sangrando, la anciana ruega que no la mate. La chica menciona que era una buena actriz, pero que tendría que ser mejor si quería engañarla. Entonces usa un hechizo que transforma su arma en una espada. Aún así, la anciana insiste en que no es una cultivadora demoníaca y que no tiene nada que ver con ese incidente. Yutang le responde que ahora solo era capaz de refinar gallinas, pero que en el futuro podría ser el turno de las personas. Menciona también que aunque tenía poco tiempo de cultivo, era mejor que un monje. Entonces, la anciana le pregunta cómo no se había dado cuenta de eso, y agrega que podría llegar más lejos si la refinaba. Yutang, algo divertida, le responde que eso era alentador. Acto seguido, se lanza rápidamente hacia el demonio, afirmando que el resultado no cambiaría, y clava su espada en el pecho de aquel monstruo. Mientras tanto, Lin Mo observa la situación desde la distancia y piensa que esa energía parecía la de una espada demoníaca. Yutang, sorprendida, nota que su espada no había tenido efecto. Piensa que esa energía era completamente distinta a la de los cultivadores demoníacos que había enfrentado antes, preguntándose qué clase de criatura era. En cuestión de segundos, el monstruo se lanza sobre Joan, quien apenas logra esquivar, convencida de que si recibía ese ataque sin duda moriría. Una vez más, la criatura concentra un hechizo en su puño. Entonces, Yutang toma un pedazo de papel, era un talismán espiritual que lanza hacia el monstruo. Sin embargo, no tiene ningún efecto, y el demonio vuelve a atacarla. De pronto, la chica es lanzada contra una pared. Mientras escupe sangre, piensa que no puede creer que haya perdido. En ese preciso momento, el protagonista aparece para defenderla. La chica, confundida, le pregunta de qué estaba hablando, ya que debería marcharse de allí. Lin Mo le pide que hable con educación, pero Yutang insiste en que se vaya. Entonces, el joven utiliza una habilidad misteriosa que hace que el demonio deje de moverse. Yutang, asombrada, pregunta por qué se había detenido, pero Lin Mo responde que no era nada especial, simplemente porque él estaba allí. Mientras el demonio intenta escapar, acaba cayendo al suelo. Ante el monstruo, una gigantesca aura rodea al protagonista. La chica menciona que la presión era tan intensa que apenas podía respirar, preguntándose quién era realmente Lin Mo. Paralelamente, en otro lugar y tiempo, en la ciudad de Lobai, un hombre explica que el Tao fue lo que dio origen al cielo y la tierra, abarcando todas las cosas.
De pronto, el hombre se muestra sorprendido, preguntando por qué la campana estaba sonando, y si eso no debía suceder solo cuando ocurría un gran evento en el mundo. Con el maestro arrodillado, sus súbditos le preguntan si se encuentra bien. Entonces, el hombre dice que el padre del Tao acaba de reencarnar. De vuelta con el protagonista, el chico pregunta dónde estaba aquel demonio. Sin embargo, la criatura ya había perdido todo su espíritu, mencionando que solo se trataba de un fragmento de espada. Aún así, eso no importaba demasiado. Utilizando una habilidad especial, el joven parece absorber ese espíritu, pensando que podría ser una trampa del demonio para revelar su ubicación. De todos modos, concluye que era un buen objeto para cultivar, una vez eliminada su naturaleza demoníaca. Lo único que debía hacer ahora era encargarse de aquella mujer. Detrás del protagonista, Joan comenta que él era muy guapo. Entonces, usando magia, el chico le ordena olvidar todo lo que había visto. Enseguida, Yutan termina desmayándose. Observando a la muchacha, Linmo piensa que su raíz espiritual era de la más alta calidad, algo increíble incluso en su propio mundo. Eso significaba, según él, que en aquel mundo debía existir un buen lugar para cultivar, pues de otro modo sería imposible alcanzar tal nivel. Poco después de usar su habilidad, el joven siente un dolor en el pecho, suponiendo que había sobrecargado su alma residual. Por ello, decide abandonar el lugar. En su camino, termina encontrándose con dos chicas que al verlo, mencionan que era muy guapo y que lo llevarían a un sitio agradable. Sin embargo, Linmo les pide que lo suelten o se arrepentirían. Entonces, una de las chicas dice que solo fingía ser rudo y le pide que sea un poco más amable. Irritado, el protagonista piensa que debido a que su alma estaba dañada, no podía usar su fuerza. Tocándole el rostro, la mujer le dice que debería obedecerla. Mientras tanto, Yutan se encontraba detrás de las dos, exigiendo que se apartaran. De repente lanza un puñetazo hacia una de ellas, que apenas logra esquivar. La otra intenta atacar a Yutan, pero la chica esquiva y contraataca con agilidad. En un movimiento rápido, propina una patada a la otra mujer, dejándolas a ambas inconscientes. Acercándose a Linmo, Yutan le pregunta por qué no se había defendido, diciéndole que cuando se enfrenta a personas como esas, debe golpear con todas sus fuerzas en su punto débil. El chico, algo confundido, pregunta cuál era ese punto vital, y Yutan responde que era el pecho, preguntándole además si ni siquiera sabía defenderse. Mientras se marcha, la chica dice que llevará al joven a su casa. Cuando está a punto de quitarse el casco, Yutan le pregunta por qué lo había hecho, pidiéndole simplemente que suba a la motocicleta. Así ambos se montan en la moto y se dirigen hacia la casa de Linmo. El protagonista piensa que en su vida anterior, sujetar a una chica sin tener una relación sería considerado una indecencia, pero en ese mundo no parecía importarles demasiado. Aún así reconoce que aquel vehículo era extremadamente rápido, aunque menciona que con su espada podría ir incluso más veloz. En el silencio de la noche, los dos llegan finalmente a su destino. Linmo, agradeciendo el viaje, le pregunta cuánto debía pagarle, pero la chica, sorprendida, cuestiona de qué estaba hablando. Llamándolo gordo, menciona que hacía un momento el chico estaba asustado. El protagonista, algo molesto, le pide que no lo llame así. Entonces Yutan le recuerda que antes a Linmo no le importaba cuando la gente lo llamaba de ese modo. En medio de la conversación, la chica recuerda algo y le reclama que la había engañado otra vez, dejándola esperando. Pero el chico explica que su familia le enseñó que debía regresar a casa después de clase y que no podía caminar solo, asegurando que la había esperado antes. Sin embargo, Yutan menciona que había tenido una emergencia. En ese momento, suena el teléfono. Al contestar, Yutan pregunta si todo estaba hecho, confirmando que el objetivo poseía un chi maligno muy poderoso. Subiendo a su motocicleta, dice que tenía algo importante que hacer. Mientras se aleja hacia su destino, la chica se detiene en una esquina, pensando que el olor del champú del protagonista la estaba molestando. Por su parte, Linmo piensa que necesita recuperarse. Entonces Sixuan lo llama, preguntándole si estaba causando problemas con Yutan otra vez. Yanui, en cambio, interviene diciendo que el chico no sabía elegir sus palabras y que solo intentaba decir que Yutan estaba un poco estresada. Linmo, ignorando a ambos, continúa su camino hacia casa. Ya en su habitación, el muchacho se sienta junto a la puerta, suponiendo que si seguía usando su poder, podría dañar su base espiritual. Al menos, había conseguido un fragmento de espada que podría usar para cultivar. Poco después, alguien llama a la puerta. Yanui aparece, diciendo que quería hablar con él. Notando que no venía acompañada de Sixuan, Linmo piensa que la chica quería estar a solas. Acto seguido, Yanui dice que no se trataba solo de apariencias, sino que cuanto más tiempo pasaba con su primo, más se daba cuenta de que en realidad le gustaba el protagonista. Por eso quería disculparse por todo lo que había hecho, preguntando además si su abuela no querría que ambos se casaran. Sin embargo, antes de que pudiera continuar hablando, Linmo cierra la puerta de golpe. Desesperada, la chica le ruega que le crea, asegurando que de verdad se casarían. Aún así, Linmo, siendo un emperador en su vida pasada, no quería rebajarse a ese nivel. Pensando en ello, reconoce que creía haber alcanzado el máximo nivel de cultivo espiritual, pero que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Por ello, decide comenzar a meditar, considerándolo como un entrenamiento de resistencia mental. Al día siguiente, en la escuela de Linmo, una chica llama al protagonista para invitarlo a comer. Al notar que el chico la ignora por completo, comenta que era muy guapo, pero con un corazón de hielo, y que cada día se veía más atractivo,
casi como una estrella de cine. Mientras tanto Yanui, junto con su grupo, estaba almorzando. Al mirar hacia un lado, nota que otra chica intenta llamar al protagonista a su mesa, quien, sin mostrar el menor interés, termina rechazándola. Sixon, observando la escena, comenta que de nada servía ser tan guapo si al final estaba solo. Otro chico agrega que le había preguntado cómo había bajado de peso, pero Linmo siempre lo ignoraba. Ante esa situación, Yanui se muestra inquieta. Entonces, se levanta de la mesa y dice que irá a llamar al chico, ya que estaban en la misma clase. Molesto, Sixon le pregunta por qué haría eso, si sabía perfectamente que él la odiaba. Aún así Yanui insiste en que la deje ir, o Linmo podría verla y malinterpretar las cosas. Irritado, Sixon le responde que ya no le tenía respeto, y que si se atrevía a ir por el protagonista, no debía volver. Sin embargo, la chica piensa para sí que si pudiera tener a Linmo entre sus brazos, no se arrepentiría de nada en su vida. Mientras tanto, un grupo de chicas estaba molestando al muchacho, quien se pregunta por qué todas esas mujeres lo fastidiaban tanto. En ese momento, Yutang llama al protagonista, ordenándole que vaya a su escritorio de inmediato. Los demás chicos, al ver el alboroto, asumen que Yutang estaba interesada en Linmo. Por su parte, Yanui piensa desesperadamente que esa era la peor chica que podía llamar la atención de Linmo. El joven, en cambio, no puede creer que esa mujer siguiera llamándolo gordo. Al mirar hacia un lado, divisa a la chica de antes. Rápidamente, empieza a caminar, recordando que existía la posibilidad de que ella le robara su lugar favorito en la terraza. Mientras caminaba con prisa, Yutang lo nota. La chica que estaba junto a ella comenta que Linmo se había vuelto muy arrogante desde que se había puesto más guapo, preguntando quién creía que era. Enfurecida, Yutang envía un mensaje al joven, diciéndole que lo mataría después de clases. De regreso con Linmo, el chico llega a la terraza. Sin embargo, la mujer ya se encontraba allí, descansando en su lugar habitual, y le dice que como había llegado primero, él debía irse. Linmo se niega, alegando que había ganado la carrera anterior, por lo que ese sitio le pertenecía. La chica replica que solo lo había dejado ganar por ser hombre, preguntándole si realmente pensaba que ella perdería. Ante eso, el joven propone que bajen y apuesten otra carrera para decidir de una vez por todas quién se quedaría con el lugar. Irritada, la emperatriz comenta que el chico solo sabía correr, y le pregunta si tenía alguna otra habilidad además de esa, advirtiéndole que si seguía así nunca lograría casarse. Linmo, tranquilo, responde que no había nada especial, y que podía elegir cualquier juego, pues de todas formas ganaría en cualquiera de ellos. Con una sonrisa astuta, la chica parece estar tramando algo. Tomando una taza llena de piezas, dice que jugarán a ese juego. Observando lo que sostiene en sus manos, Linmo se pregunta si realmente era lo que estaba pensando. Entonces la emperatriz le pregunta si sabía jugar, añadiendo que si lograba vencerla, además de cederle la terraza, podría pedirle cualquier cosa. Sentándose en el suelo, el joven comenta que aun si quisiera, no sería capaz de cumplir ninguno de sus deseos. Convencida de su superioridad, la chica piensa que llevaba miles de años jugando a ese juego, y que sus habilidades estaban en otro nivel. Sin embargo, lo que ignoraba era que el protagonista también había pasado incontables años perfeccionándose en ese mismo juego, siendo considerado uno de los mejores de su mundo. Mientras se preparan para comenzar, ambos se miran fijamente, como si pudieran leerse el pensamiento. A medida que avanzaba el enfrentamiento, ambos estaban completamente concentrados. Al darse cuenta de que aún no había ganado, Linmo comenzó a preguntarse si esa mujer sería alguna reencarnación de un jugador legendario. Pasado un tiempo, la partida se extendió hasta el atardecer. En ese momento, la chica, observando con atención la situación, se dio cuenta de que el resultado era incierto y que si no tenía cuidado, podía perder. Entonces, el joven le dijo que si no sabía qué hacer, lo mejor sería rendirse. No obstante, la emperatriz respondió que las clases ya habían terminado, por lo que debía sentirse orgullosa de haber llegado tan lejos. En consecuencia, debía regresar a casa. Poco después, el teléfono de Linmo comenzó a sonar. En su mente, pensaba que jamás se rendiría y que solo se iría de ese lugar con la victoria en sus manos. Por su parte, la chica ya no soportaba el molesto sonido de aquel teléfono. Fue entonces cuando, tomando una foto del tablero, mencionó que podrían continuar la partida al día siguiente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de levantarse, sintió un calambre en la pierna por haber estado sentada tanto tiempo y accidentalmente terminó cayendo encima del protagonista. Por su parte, Linmo sintió una sensación extrañamente reconfortante. Instantes después, la chica se sonrojó completamente, diciendo que no podía creer lo que acababa de pasar. En respuesta, Linmo le dio una palmada en la frente, diciéndole que se tranquilizara. La chica pensó, indignada, que esa era ya la segunda vez que él la golpeaba, y que cuando recuperara sus fuerzas, lo haría arrepentirse. Aún así, durante la noche, planeaba estudiar tácticas para ganarle la próxima vez. Entretanto, fuera de la escuela, Linmo contestó el teléfono. Para su sorpresa, era Yutang quien lo llamaba. Furiosa, la chica le reclamó por no haber contestado antes y le preguntó dónde se encontraba, ordenándole que fuera inmediatamente a la entrada de la escuela. El joven reflexionó que Yutang pasaba la mayor parte del tiempo en la escuela jugando, y aún así tenía un alto nivel de cultivación. Por lo tanto, estaba decidido a descubrir cuál era su secreto ese mismo día. Al llegar cerca de la entrada, Yutang le preguntó por qué había tardado tanto, cuestionándole también por qué se había quedado en la escuela después de haber faltado a todas las clases.
sexuales. Sin embargo, él respondió tranquilamente que solo había estado durmiendo. La chica, sorprendida, le explicó que había ido a buscarlo para tener una revancha en ese juego. Acto seguido, le entregó un casco y le pidió que se subiera a la motocicleta. Tiempo después, los dos llegaron a la casa de Yutang y el protagonista se sorprendió por lo enorme que era el lugar. Mientras caminaban por la casa, Yutang le pidió con firmeza que no tocara nada. Observando a su alrededor, Lin Mo pensó que en ese lugar solo había juegos y nada relacionado con la cultivación. A continuación, la chica le preguntó si no le preocupaba estar en la casa de una mujer que lo había invitado sin más y que él ni siquiera había preguntado por qué. Ante esto, el protagonista le devolvió la pregunta, cuestionando si ella tenía alguna intención con él. Burlándose del chico, Yutang bromeó diciendo que no era mala idea, ya que él ya no estaba gordo y que después de todo, no sería tan mala opción. Sin pensarlo dos veces, el chico le dio un golpe en el vientre, exigiéndole que no lo tocara. Al ver el daño que le había causado, pensó que no sabía que esa arte marcial fuera tan eficaz, ya que había logrado derribar a una cultivadora en segundos. Levantándose con dificultad, Yutang le dijo que solo estaba bromeando, pero el protagonista respondió que no le había hecho gracia. Irritada, la mujer lo desafió a más de 300 partidas, decidida a acabar con él y hacerle pagar por todo lo que había hecho. Posteriormente, ya dentro del juego, Lin Mo ganó una ronda contra la chica, luego otras 2 veces más. Ese ciclo se repitió incontables veces, sin que la chica lograra ni una sola victoria. Abatida, Yutang se dio cuenta de que estaba perdiendo 47-0. Al levantarse, el chico mencionó que necesitaba irse. Disimuladamente, pareció colocar algo debajo de la mesa de ella. Cuando Yutang le pidió otra partida, también le ofreció quedarse en su casa. Sin embargo, el joven le respondió que continuarían otro día y que él se iría a su casa. Lin Mo dijo que tomaría un taxi. Entonces, el objeto que había dejado bajo la mesa comenzó a caer y aparentemente cobró vida. Empezó a moverse lentamente. Mientras tanto, en algún edificio aleatorio, Yanui se encontraba en su habitación, preguntándose por qué Lin Mo se había ausentado de las clases de la tarde. Se preguntaba a dónde habría ido. De pronto, recibió una llamada. En ese momento, alguien le pide que revise el grupo de mensajes, ya que había ocurrido algo increíble. Al mirar los mensajes en su teléfono, ve una foto del protagonista junto a Yutang. Irritada, la chica comienza a tirar todo lo que hay sobre su escritorio, preguntándose con furia cómo se atrevía esa mujer a llevarse a su Lin Mo a su casa, deseando incluso que tuviera un accidente en motocicleta. Sin embargo, comprendió que maldecir no ayudaría en absoluto. Fue entonces cuando un cristal púrpura le preguntó si, por casualidad, quería vengarse. Al mirar alrededor de la habitación, la chica pregunta quién está ahí y exige que se muestre. No obstante, el cristal le responde que su identidad no tenía ninguna relevancia. En ese momento aparece un rostro siniestro que le dice que podía hacer realidad cualquier deseo que tuviera. Yanui, por su parte, le pregunta si ese monstruo era una bruja de esas telenovelas. Avergonzado, el ser piensa que la mujer no tiene nada en el cerebro y le dice que es la espada divina número 1 del mundo inmortal, la cual acabó hecha pedazos, y que si lo ayudaba a recuperarse, la convertiría en una inmortal. Sin pensarlo 2 veces, Yanui acepta la propuesta, pidiendo ayuda para volverse inmortal. En ese momento, la criatura parece usar magia sobre ella. Un cristal púrpura aparece en la frente de Yanui, y el monstruo le ordena abrir su mente para fusionarse con su cuerpo. Al preguntarse por qué no sentía ningún poder, el espíritu le cuestiona qué era lo que realmente deseaba. De repente la chica pide que le enseñen hipnosis, y el monstruo menciona que existían numerosas habilidades como esa. En sus pensamientos, Yanui supone que con esa habilidad, Lin Mo sería enteramente suyo. Mientras tanto, el protagonista viajaba en taxi, pensando que no podía usar sus poderes a la ligera, y creyendo que Yuan debía revelar sus secretos. Rápidamente, el chico parece hacer una señal con la mano. En la casa de Yutang, esa muñeca recibe la señal. Al observar, la chica se da cuenta de que estaba jugando y se pregunta si Yutang era una cultivadora falsa, preguntándose cómo había logrado alcanzar ese nivel. Furiosa, Yutang no puede creer que perdió contra un apestoso chico gordo. Lin Mo, por su parte, se irrita por las palabras de la chica, mencionando que ahora la aplastaría en todos los juegos. Entonces, Yutang recuerda que tenía algo que hacer. Al verla salir de la habitación, Lin Mo se pregunta a dónde iba. En la otra habitación, Yutang se estaba cambiando de ropa. Al ponerse un traje, dice que eso funcionaría. Al abrir un armario, había numerosas armas de combate en ese lugar. El protagonista piensa que aunque todo eso era de baja calidad, seguía siendo difícil de conseguir en ese mundo. Comenzando a correr, la muñeca salta entre la ropa de la chica, pensando que esta vez descubriría sus secretos. Algún tiempo después, Yutang llega a un edificio, pensando que debería averiguar qué champú usaba el protagonista, ya que olía tan bien. Dentro de ese edificio, la chica se acerca a una puerta. Mientras tanto, alguien dice que deberían levantar sus copas para celebrar a los recién casados. En ese lugar se estaba celebrando una boda, y una mujer menciona que la novia daría un discurso. Tomando el micrófono, la mujer agradece a todas las personas que asistieron, incluso sin tener tiempo. Mientras tanto, Yutang se sienta en su lugar, pensando que ahora solo debía esperar a que todo terminara. Después de un rato, la otra mujer declara que la ceremonia de matrimonio entre Lin y Suchu ha terminado, y que ahora podía comenzar la fiesta. Volviendo a los recién casados, su esposa le pregunta si estaba muy cansado, pero el hombre le responde que no se preocupara, que solo necesitaba cambiarse de ropa y beber algo. Mientras conversaban, alguien se acerca a los dos enamorados. Era Yutang, que se había plantado frente a ellos. Al darse cuenta de quién era,
El joven se desespera. La novia, por su parte, pregunta si pasaba algo. Entonces Yutang dice que ahora que su deseo se había cumplido, era hora de marcharse. Justo cuando comienza a transformarse, el hombre le pregunta si creía que cumplir deseos era tan fácil. En ese instante, el joven se transforma en un hombre lobo. Cuando estaba a punto de atacar a la chica, Yutang usa un talismán. Esquivando el ataque con un salto, ella desenfunda su espada y ataca al lobo desde lo alto. Con un solo golpe, lo lanza al suelo. Sujetando su cuello, la bestia le da las gracias a la chica, y en cuestión de segundos, es eliminado. Desesperada, su esposa intenta ayudar al hombre. En sus pensamientos, se disculpa con la mujer porque nunca volvería a verla, mencionando que esa forma de morir era tonta. Al volver a su forma humana, su esposa corre hacia sus brazos suplicándole que no muera, mientras ordena que llamen a una ambulancia para ayudarlo. Llena de furia, la mujer jura que matará a la chica, pero Yutang interviene diciendo que ella no conocía realmente a su esposo, ya que él era un experto en drenar la energía de las mujeres y convertirlas en esclavas, asegurando que solo estaba cumpliendo con su trabajo y que no era nada personal. Acto seguido, utiliza un talismán para hacer que todos olviden lo que acaban de presenciar. Poco después, la novia termina desmayándose. Llamando a alguien por teléfono, Yutang anuncia que ya ha terminado su tarea y que ahora los demás deben encargarse del resto. Mientras tanto, la muñeca cae del cuerpo de la chica. Corriendo hacia el hombre, Lin-Mo se da cuenta de que se trataba de un zorro metamórfico, algo que podría resultarle muy útil. Decidido a salvarlo, comienza a realizar el hechizo de reencarnación del alma. Entonces, una aura dorada empieza a elevarse desde su muñeca de papel hacia el zorro. El cuerpo del antiguo hombre zorro empieza a liberar su alma, la cual se dirige hacia la muñeca, que tenía los brazos cruzados, y finalmente entra en ella. De este modo, el objeto cambia completamente de forma, adoptando una apariencia con largo cabello plateado. El pequeño ser comienza a correr desesperadamente, y 20 minutos después, llega a las manos de alguien que lo está esperando. Ese alguien resulta ser nuestro protagonista, que se encuentra afuera del edificio. El alma del hombre piensa que está a punto de morir, aunque se consuela sabiendo que logró vengarse, sin embargo lamenta no haber permanecido junto a su amada. En ese momento, alguien lo llama por su nombre, Chen Su, y le pregunta si realmente desea morir o si prefiere seguir viviendo. Al abrir los ojos en medio de una oscuridad abismal, el hombre admite que no quiere que su vida termine de esa manera, pues aún tiene muchas cosas que decirle a Joe Lin-Yu, y sin importar el costo, desea seguir con vida. Entonces, nuestro protagonista le informa que le dará una nueva existencia, pero que a cambio deberá servirle durante 10 años. Así el pequeño abre sus ojos púrpuras, revelando una apariencia adorable. Ahora es un joven zorro de largo cabello gris. Al mirar a su alrededor, observa el ritual en el que se encuentra y ve a nuestro protagonista, que permanece en silencio. Suchu nunca había oído hablar de una magia tan poderosa, y se pregunta si ese joven fue quien lo convocó. Al levantar la vista, reconoce que está frente al hombre más poderoso que ha conocido en toda su vida. El pequeño se arrodilla sobre el círculo del ritual y se presenta como Chen Su Chuchu, declarando que está allí para servir a su maestro y que está profundamente agradecido por la oportunidad de estar bajo sus órdenes. Lin-Mo le pide entonces que le cuente todo lo que sepa sobre la cultivación de ese mundo. El zorro asiente de inmediato y pregunta por dónde debería comenzar, a lo que el joven responde que desea saber sobre el camino de la cultivación. El aprendiz le explica que debido a la escasez de energía en ese reino, los cultivadores viajan a otros reinos secretos, pero están completamente limitados, ya que todos son controlados por clanes y familias poderosas. Reafirma que incluso un practicante común no podría unirse a una secta si no cuenta con conexiones o un linaje influyente. Todos son aceptados por los clanes, pero únicamente para ser utilizados como hornos humanos y finalmente destruidos para beneficio del cultivo. Nuestro protagonista comprende entonces que esa práctica se ha transformado en una forma de cultivación maligna, lo cual el pequeño confirma, explicando que eso ocurrió lógicamente debido a la falta de energía y que por esa misma razón, la comunidad de cultivadores siempre ha perseguido a los usuarios de esas fuentes malignas. El protagonista le pregunta si se parecen a la cultivadora Xiao Yuan. Con una leve sonrisa, el zorro confirma y añade que esa chica no solo es la más talentosa, sino también miembro de la familia Xiao, una de las 3 grandes familias. Luego el joven pregunta si existe un reino inmortal, a lo que el zorro responde que no lo sabe. Rápidamente, el muchacho grita y suplica poder visitar a su amada durante esos 10 años de servidumbre, a lo que el protagonista accede, pero le advierte que nunca debe rebelarse ante ella. Completamente orgulloso, el pequeño nunca imaginó encontrar a un maestro tan generoso y concluye que es muy fácil complacer a los inmortales. Sin embargo, al día siguiente, termina sorprendiéndose enormemente mientras se encuentra dentro de una mochila. Al darse cuenta de que su maestro es en realidad alguien completamente inesperado, un estudiante de secundaria común y corriente, piensa que debe ser algún tipo de jefe oculto en ese lugar. Mientras tanto, el zorro cree que nuestro protagonista es totalmente popular y que todas las mujeres lo miran fijamente. Por ello, supone que nuestro héroe es el mejor tipo de persona, ya que si él fuera una mujer, también estaría persiguiendo a nuestro protagonista. Sin embargo, completamente ignorante, se pregunta qué tiene en mente el joven. Poco después, nuestro protagonista llega a su silla, pero nota algo extraño, unos bocadillos que se encuentran en el fondo.
Lin Mo se pregunta si eso será cosa de su molesta amiga llamada Seon Junsu. En ese momento su ex, Jan Ui, se le acerca diciendo que recordó cuáles eran sus bocadillos favoritos y los compró, y Lin Mo no puede creer que haya sido ella. Acto seguido, Sixuan se acerca preguntando qué está haciendo y se enfurece extremadamente, a lo que Jan Ui afirma que nuestro héroe es su prometido y que por lo tanto, es normal consentir un poco al protagonista, lo cual deja al hombre completamente irritado. Con lágrimas en los ojos, se prepara para abofetear a la chica mientras la insulta, pero Jan Ui le sostiene la mano con extrema fuerza y le ordena que se detenga. Nuestro protagonista queda impresionado, ya que Sixuan era alguien que ni siquiera podía abofetear a una mujer. Entonces, la chica dice que solo lo dirá una vez y termina afirmando que lo castigará si continúa molestando a nuestro chico, dejando así al muchacho de cabello morado completamente indefenso y llorando. Finalmente, él huye del lugar, dejando a la chica sola. Antes de irse, ella dice que si alguien lo molesta, puede llamarla y ella volverá para resolver todo en su lugar. Mientras tanto, las demás chicas piensan que es irónico que ahora la muchacha muestre interés en el protagonista, ya que él se ha vuelto más atrevido al volverse apuesto. Más tarde, llega el mediodía y podemos ver la cafetería de la escuela. Una chica de cabello azul llama a la rubia, diciendo que una joven llamada Jan Ui le está robando a su hombre. Sin embargo, la presidenta dice que son un montón de idiotas y afirma que la chica puede quedarse con el gordo. De pronto, una cierta presencia capta su atención. La ex del protagonista aparece con una mirada engreída y maliciosa. Ella termina gritando el nombre de Lin Mo, quien es nuestro protagonista, y lo llama para comer con ella. La chica de cabello azul piensa que intenta provocarla, y por lo tanto, le dice a Yutan que no lo tome en serio, pero entonces, con extrema brutalidad, la rubia dice que si el protagonista la molesta, le dará una paliza. Pronto, la ira sube al rostro de nuestro héroe, quien termina yéndose del lugar con su ex, convencida de que puede estar con él. Él no puede creer que haya perdido la calma después de tantos años de cultivo, y por lo tanto cree que aún tiene mucho que aprender. Mientras tanto, en su bolsillo, el pequeño zorro piensa que su maestro es realmente alguien asombroso, ya que incluso alguien como Hao Yutang siente celos por él. Por otro lado, furiosa, la chica pregunta si el chico realmente se quejó de ella, pero la de cabello azul solo dice que lo ignore, ya que no puede golpear a un chico. Finalmente, decide olvidarse del gordo y comienza a pensar en la chica, pues considera que está siendo demasiado atrevida. Más tarde ese mismo día, nuestro protagonista finalmente llega a la planta baja de la escuela. La chica de cabello oscuro, mientras come un pastelito, le dice que se apure. Nuestro protagonista nota la inmensa hostilidad y reflexiona que debe estar enojada por lo del día anterior, entonces se sienta y hace su primer movimiento en el juego. Ella sabía que nuestro protagonista le pondría las cosas difíciles, pero aún así ya había pensado en una solución antes de que todo esto sucediera. Impresionado, él admite que la chica es realmente buena en ese juego. Sin embargo, de repente su estómago deja escapar un gruñido de hambre. Con la bolsa en la mano, la mira con una expresión algo vacía, la abre y revela una caja de almuerzo en su interior. Enseguida, termina rompiendo sus palillos para disfrutar de la comida. La otra asume que esto es una falta de respeto, por comer en lugar de jugar, pero nuestro protagonista se justifica diciendo que es la hora del almuerzo. Ella piensa que si sigue así pronto volverá a estar gordo. Entonces, surge una pregunta sobre el chico gordo que estaba en la terraza, pero nuestro protagonista dice que nunca ha visto a alguien con ese tipo de perfil por allí. Molesta, ella admite que solo pensar en ese chico le hace doler las costillas por su peso. Sin embargo, rápidamente su expresión cambia a sorpresa al ver algo en su teléfono. Es una foto de nuestro protagonista publicada en el grupo de chicas. Así comprende que nuestro protagonista era, en realidad, el chico gordo que había conocido anteriormente. Con los ojos enrojecidos, dice que tiene una pregunta. Recordando y mostrando la foto del protagonista, le pregunta si realmente no conoce a esa persona del teléfono. Con extrema desfachatez, el protagonista responde que jamás ha visto a alguien tan gordo, a lo que la chica se molesta y le dice que Lin Mo es un mentiroso terrible, aunque reconoce que no quiere hablar del pasado, y por ello, le aclara que no necesita preocuparse, ya que ella no le ha preguntado nada sobre eso. Poco después, empieza a hurgar en su bolso y revela que lavó su chaqueta, aunque piensa que ya no le quedará bien con su físico actual. Una ligera luz brilla en los ojos del protagonista, perplejo ante semejante gesto, y entonces recoge la prenda, permaneciendo completamente atónito. Rápidamente, la joven se levanta y acepta que fue un empate, diciendo además que él es realmente muy bueno en el juego. Nuestro protagonista le responde que pocas personas pueden igualarlo, pero que ella fue una de las pocas que logró sorprenderlo. La chica admite que a partir de ese momento, su enfrentamiento ha terminado. Sin embargo, el hecho de que termine de esa forma deja al protagonista en silencio. No obstante, con decisión, termina llamándola y le dice que sería mejor hacer una revancha al mejor de 3 para decidir a un verdadero ganador. Con una sonrisa alegre, ella acepta su propuesta y revela que su nombre es Ansimi. Nuestro protagonista se sorprende al oír ese nombre, aunque luego reflexiona un poco. De repente su pequeño zorro salta de sorpresa desde la bolsa. Está impactado de que su amo sea tan poderoso que todas las mujeres parezcan rendirse a sus pies. Pero nuestro protagonista tiene una duda. Quiere saber de dónde provienen los recursos para la cultivación demoníaca. Sin perder tiempo,
el pequeño responde que provienen de la red de la Puerta Oscura, donde los objetos están protegidos por el Clan de las Sombras, el cual se encarga principalmente de salvaguardar tanto a los cultivadores demoníacos como a los miembros de otras familias. Sin embargo, pueden vender dichos objetos a personas de buen corazón si estas tienen dinero. Nuestro protagonista queda asombrado y enseguida pregunta cómo logró obtener ese dinero. El pequeño zorro responde que ha realizado varias misiones de asesinato, aunque termina diciendo que la manera más rápida de conseguir dinero es encontrar una sugar mami. Según él, su maestro ni siquiera necesitaría trabajar, ya que una mujer así sería su mejor opción. Pero rápidamente, la mano del protagonista vuela en su dirección y lo atrapa mientras el zorro se retuerce, diciéndole que no debería decir semejantes tonterías. Linmo entonces lo guarda en su bolsillo, informándole que cuando lleguen a casa, revisará los materiales, y sobre todo, cómo fabricar amuletos espirituales. Poco a poco, la noche comienza a caer sobre la escuela, que ahora se encuentra completamente en silencio. En el momento de marcharse, la rubia termina llamándolo por el nombre del chico gordo que conocía, pero nuestro héroe simplemente se desvía, lo que provoca que Yutang se irrite y le diga que no finja no haberla visto. Ella comenta que su exnovia la provocó ese día e intentó humillarla, pero nuestro protagonista aclara que Jan no es su exnovia. A la chica no le importa esa aclaración, y con firmeza le informa que es una persona respetable, por lo que debería cooperar con ella, añadiendo que puede acompañarla a dar un paseo en motocicleta. En silencio, el protagonista mantiene su rostro inmutable mientras reflexiona. Con una sonrisa traviesa, la chica pregunta si Linmo podrá subirse solo o si necesitará que ella lo cargue. Al final, cuando él acepta, ambos se dirigen hacia la motocicleta, y ella lo llama buen chico. Detrás de un poste, alguien observa a la rubia y la maldice por salir con su precioso Linmo. Una voz oscura le pregunta por qué no lo hipnotiza, pero la más joven responde que quiere que el protagonista se rinda ante ella por completo, cuerpo y alma, de manera voluntaria. Ambos terminan saliendo de la escuela a toda velocidad. El protagonista nota la situación y comenta que Yutang está yendo demasiado lejos, a lo que ella, con una sonrisa pícara, responde que él es muy ingenuo por creer en las palabras de una mujer. De forma insinuante, el protagonista le pregunta si realmente le gusta, dejándola ruborizada y confundida. La motocicleta se detiene bruscamente, y con el rostro enrojecido, ella pregunta si no ha quedado suficientemente claro que no está interesada en él. Entonces, el protagonista la mira y le pregunta si realmente no lo desea. La chica intenta negarlo con todas sus fuerzas, pero el protagonista simplemente asiente y dice que son solo compañeros de clase, por lo que no debería involucrarse demasiado con él. Sin embargo, Yutang revela que tiene una fila de personas queriendo ser su novio, y aún así asegura que si no fuera por los juegos, jamás habría prestado atención al protagonista. En el bolsillo de nuestro joven, el pequeño zorro piensa que su maestro es realmente sorprendente, se pregunta cuándo logró ponerle ese muñeco de papel encima, y además cómo lo hizo usando una simple hoja A4. Algún tiempo después, podemos ver la casa de nuestro querido protagonista, quien reflexiona sobre la misteriosa red de la Puerta Sombría. Poco después, llama a su pequeño compañero, que salta sobre la mesa. Con rápidos clics en el teclado, el pequeño declara con confianza que entrará a la red oscura lo antes posible. Así continúa presionando la tecla Enter con fuerza hasta que finalmente logra acceder. Linmo, confundido, se pregunta si ese es realmente el sitio correcto, a lo que el zorro responde que sí, que solo necesita ir a la página de tesoros. El protagonista piensa entonces que ha encontrado el verdadero mundo de la cultivación, aunque se da cuenta de que incluso un arma espiritual de bajo nivel del reino inmortal sería considerada un tesoro superior en este mundo. Los objetos más importantes que necesitará son piedras inmortales de ginseng milenario, pero cuestan más de $100,000. Su pequeño compañero intenta convencerlo de vender sus fotos a mujeres mayores adineradas, pero con una expresión estresada, el protagonista le pregunta si acaso parece pobre, a lo que el diminuto aprendiz, asustado, comprende el mensaje. Acto seguido, el protagonista le pregunta cuánto dinero tiene, y el pequeño responde que solo dispone de 30,000 en su cuenta. Tomando el ratón y mirando la pantalla con determinación, Linmo dice que eso será suficiente. El joven de cabello blanco se atreve a preguntar si su maestro realmente piensa fabricar talismanes. Poco después, Chenzo intenta sugerirle que busque otra opción, ya que los talismanes pueden venderse a buen precio, pero son difíciles de fabricar y los materiales que poseen son de baja calidad. Sin embargo, nuestro protagonista le informa que solo hará talismanes de nivel bajo para venderlos, y le pide que no se preocupe por nada. Luego se aparta y le dice que vuelva a entrenar, mientras su pequeño aprendiz piensa que con esos materiales, solo podrá crear basura o cosas inútiles. Al día siguiente, vemos a Linmo usando un atuendo que oculta su identidad, junto con una máscara y unas gafas. Un hombre en una camioneta le pregunta si la entrega es para él, a lo que responde con el nombre clave Zorro Blanco. Así recibe una gran caja en sus manos y el repartidor le pide una calificación de 5 estrellas por su excelente servicio. El joven asume que efectivamente, se trata de un servicio de entrega muy rápido, y por ello considera dejarle una buena reseña. En su bolsillo, su aprendiz le informa que el clan oscuro posee una red comercial que rivaliza incluso con las grandes familias. Minutos después, el protagonista observa 2 papeles sobre su escritorio, mientras el pequeño Zorro Blanco, pensativo, se pregunta si realmente pretende fabricar esos talismanes. Ha oído que los maestros talismanistas de las grandes familias pasan años entrenando antes de empezar y que aún así solo un 30% de ellos tiene éxito. El joven suspira mientras cierra los ojos, luego toma el pincel y comienza a dibujar los símbolos en el papel con una agilidad asombrosa. En cuestión de segundos, declara que ha terminado el talismán del dragón,
dejando al pequeño zorro completamente sorprendido. Este no puede creer que haya realizado los símbolos en un simple instante, y menos aún que haya hecho dos al mismo tiempo, incluso jura haber visto un dragón aparecer de la nada. Sin embargo, nuestro protagonista le pide que deje de hacer ruido, explicándole que son talismanes de baja calidad. Además lamenta que solo tenga suficiente poder espiritual para fabricar dos y admite que necesita comprar más piedras espirituales. Inmediatamente después, Linmo decide poner estos artículos a la venta y los anuncia por $500,000. No obstante, se sorprende al ver que tras publicarlos, las ofertas empiezan a subir anónimamente y a una velocidad impresionante. Su pequeño compañero le informa que los talismanes se venden muy bien, ya que tanto los grandes cultivadores como la gente común los utilizan, motivo por el cual son considerados de gran calidad. En ese momento, nuestro protagonista percibe que algo puede haber sucedido con su muñeco de papel. Observando con atención a través de la visión del talismán, nota que la chica rubia también está navegando en la red oscura, observando algo extraño. Con los ojos llenos de ojeras, ella comenta que trabajar en la investigación de un chico desaparecido resulta realmente agotador, hasta que de pronto ve el anuncio del talismán de alta calidad junto con el efecto de invisibilidad, el cual parece bastante convincente. Ante eso, supone que es un buen momento para prepararse, ya que no conoce a ese demonio y considera mejor estar lista para vigilarlo si fuera necesario. Mientras tanto, nuestro protagonista reflexiona que una piedra espiritual podría resultarle útil y además le parece muy extraño que haya un demonio desaparecido, por lo que se pregunta si podría tratarse del demonio venerable. Al día siguiente, durante la hora del almuerzo en la escuela, vemos a nuestro querido Linmo subiendo las escaleras hasta que de repente tres chicos lo interceptan. Sin rodeos, ellos terminan ofendiéndolo y le preguntan cómo se atreve a disfrazarse solo para atraer la atención de las chicas, cuando en el fondo según ellos sigue siendo la misma basura de siempre. No obstante, nuestro protagonista mantiene una expresión oscura y neutral, mirando ligeramente hacia abajo. Por otro lado, su exnovia observa todo a distancia y piensa que está disfrutando de esta hipnosis, ya que le está dando una oportunidad increíble. Sin embargo, con una mirada arrogante y especialmente amenazante, el protagonista les advierte que se aparten de su camino, lo cual irrita a los chicos frente a él. En respuesta, ellos, sin convencerse, le preguntan si acaso Linmo ha perdido el amor por la vida y deciden que lo matarán en ese mismo instante. Pero antes de que puedan lanzarle más insultos, uno de ellos termina siendo sujetado por la enorme mano de nuestro joven, quien en un solo movimiento lo empuja brutalmente contra la pared. El impacto es tan fuerte que el chico pierde el conocimiento al instante. Acto seguido, con una mirada de fastidio, el protagonista dirige la vista hacia un lado y viendo a los dos horrendos secuaces, les pregunta si realmente desean morir. En ese preciso momento, su ex cree que esta es la oportunidad perfecta para intervenir y lograr tener al protagonista en sus brazos. Pero rápidamente una chica de cabello negro se interpone frente a ella y grita que dejen de atormentarlo. Se trata de la compañera de juegos de mesa que el protagonista conoció anteriormente, quien de inmediato pregunta qué está ocurriendo allí. Avergonzado y fingiendo inocencia, el chico golpeado y llorando miente, diciendo que solo querían hacerse amigos, pero que Linmo terminó empujándolo y golpeándole la nariz. La joven confundida, duda de sus palabras y pregunta si eso es realmente verdad, ya que no hay forma de saber si el chico miente. En ese instante, la ex del protagonista comienza a insultar a la chica, acusándola de haberle robado la atención de la escena. Luego, fingiendo preocupación, actúa como si acabara de llegar, y con voz dulce, pregunta si su querido protagonista está bien, explicando que escuchó una conmoción y corrió hacia allí. Seguidamente, le pregunta si fue la otra chica quien hizo eso y le agradece, prometiendo que algún día la invitará a almorzar para agradecerle mejor. Entonces, toma la mano del protagonista e intenta llevárselo, pero la chica de cabello negro también le sujeta la mano con firmeza. Con un tono firme y seguro, declara que aquello es realmente detestable, ya que una mujer no debería aprovecharse de un hombre indefenso. Ante esto, con una expresión maliciosa y furiosa, la otra le responde que no se acerque a ella ni se meta en sus asuntos, porque eso sería lo mejor que podría hacer. Algo molesto, el protagonista interviene y le pide que la deje en paz, ya que pueden marcharse. Sin embargo, Yanui se da cuenta de que está perdiendo el control sobre él y desesperada intenta usar su hipnosis, pero inmediatamente, el efecto es anulado y no logra influir en nuestro héroe. Al ver esto, el demonio que la acompaña le advierte que no use más magia por el resto del día, pues tiene un mal presentimiento. Mientras tanto, la chica de cabello negro menciona haber escuchado que la joven terminó rechazando al protagonista y luego pasa frente a ella, dejándola furiosa, mientras le dice con una sonrisa que le da pena verla en ese estado. Completamente fuera de sí, la muchacha de cabello castaño se queda temblando de ira, pensando en lo desagradable que le resulta a esa chica, y llama al protagonista perro sinvergüenza por no obedecer sus órdenes. Más tarde, después de las clases, el protagonista llega a su casa y se sienta frente al computador junto a su pequeño compañero. En ese momento, Chensu le informa que alguien ofreció 2 piedras espirituales y una gran cantidad de dinero, comprendiendo de inmediato que esa persona realmente sabe hacer negocios. Al revisar los datos, nuestro protagonista descubre que la oferta proviene de la chica rubia y se
se pregunta si será miembro del grupo Fénix, añadiendo que aquello podría ser una trampa. Finalmente, Linmo recuerda que su compañero le había dicho que el grupo Fénix era el encargado de eliminar a los cultivadores malignos, por lo que no había razón para que estuvieran allí. Aún así, el pequeño zorro revela que ni siquiera es necesaria una trampa, ya que la red del portal oscuro se encarga de purgar a todos los cultivadores malignos cada día con la ayuda del grupo Fénix. En ese momento, una pequeña notificación aparece en la pantalla de su computadora. El punto de encuentro elegido es la estación Fangtong, un lugar aparentemente normal. A pesar de eso, Linmo decide ir disfrazado, como siempre, solo por precaución. El pequeño zorro, algo confundido, comenta que todo eso es innecesario, pues el sitio web y el servicio de entrega son completamente seguros. Al día siguiente, después de las clases, el protagonista logra recibir la entrega. Mientras cuenta el dinero, piensa que tras la comisión de 200.000 en efectivo, le quedan 700.000 y las piedras espirituales. Sin embargo, no esperaba que la calidad de los materiales fuera tan pobre en este mundo. Con determinación, el joven absorbe toda la materia prima de una sola vez, y con una sonrisa satisfecha, se da cuenta de que al menos podrá recuperar parte de su poder espiritual. Luego toma otros 2 talismanes que había fabricado, y al activarlos, libera un enorme dragón que emerge de los papeles. El protagonista ordena a su pequeño compañero vender ambos a través de la red del portal oscuro, lo cual el zorro confirma con entusiasmo. En cuestión de minutos, comienzan a aparecer comentarios de personas elogiando al misterioso maestro que había creado esos talismanes. Linmo, algo divertido, reflexiona que este mundo está realmente trazado en términos de cultivación, y le parece curioso que la gente se emocione tanto por un simple talismán de primer nivel. De pronto, su pequeño compañero se emociona al ver que alguien ha ofrecido 3 millones de inmediato por los talismanes, y poco después el precio sube a 4 millones de una sola vez. En una sala llena de tecnología avanzada, alguien exclama si el comprador se ha vuelto loco, preguntándose cómo un talismán de primer nivel puede costar tanto dinero. Rápidamente, otra voz a través del micrófono explica que el talismán de invisibilidad vendido anteriormente no era normal, y que por eso quieren averiguar quién es su fabricante. Mientras tanto, en la casa de la chica rubia, ella observa su computadora de última generación. Poco a poco, comienza a irritarse al ver algo en la pantalla. De forma impulsiva, Yutang hace clic con fuerza en el ratón, añadiendo otro millón a la subasta del talismán. Nuestro protagonista, con los brazos cruzados, observa tranquilamente cómo el precio continúa subiendo. Incluso tiene que tapar la boca de su pequeño compañero para que no haga ruido y estropee el momento. Finalmente, la puja alcanza los 15 millones en efectivo. Los comentarios están llenos de gente queriendo hacerle propuestas al misterioso maestro y preguntando si pueden conocerlo. Linmo se da cuenta de que todo esto es peligroso y decide desaparecer por un tiempo, pues probablemente todos los cultivadores de este mundo lo buscarán. No obstante, piensa que al menos ha conseguido algo bueno y decide revisar el progreso de la chica rubia, quien seguía apostando en la subasta. Más tarde, podemos ver la casa de la joven. El protagonista nota que ella continúa investigando la desaparición de varios chicos, lo cual parece estar relacionado con el rey demonio. Observando la pantalla, Linmo se da cuenta de que Yutang está realizando vigilancia en tiempo real, aunque al mismo tiempo se siente incómodo, ya que no sabía que ella tenía ese tipo de afición. De repente la rubia se tensa al ver el rostro grotesco de un chico en su computadora y golpea la mesa con frustración, diciendo que ese muchacho es horrible y que ni siquiera su peinado puede salvarlo. Cansada y desesperada, Yutang admite que ni siquiera el chico gordo es tan insoportable como ese ser tan repugnante que ve en su pantalla. Tiempo después, ya en la escuela durante la hora del almuerzo, nuestro protagonista escucha a la chica rubia decir algo que no tiene nada que ver con él, pero de pronto su atención es captada por alguien frente a él, la chica de cabello oscuro. Ella lo observa con serenidad y le pregunta si no desea jugar, y si Linmo no quiere, está bien, añade con una leve sonrisa, ya que no le gusta ganar con facilidad. Por unos instantes, el silencio se apodera del lugar mientras el protagonista observa el tablero de juego. Poco después, confirma que no se siente bien, y por lo tanto decide marcharse. Admite que no quiere reconocer la derrota, aunque tampoco desea aprovecharse de la situación de ninguna manera. Así nuestro protagonista se dirige hacia el borde de la terraza para tomar un poco de aire fresco y termina pensando que si quiere obtener el poder del Yang, deberá crear una formación, y las más poderosas son precisamente las formaciones demoníacas. En su mente, reflexiona que si tan solo tuviera un poco de té, tal vez sería posible realizar lo que desea. Mientras tanto, la chica lo observa y le advierte que tenga cuidado de no caerse por accidente, a lo que él solo responde con una leve sonrisa. Con paso tranquilo, el protagonista camina hacia ella, tarareando suavemente una melodía. Sin embargo, Yanui, quien observa todo en secreto, empieza a irritarse cada vez más al ver la escena. En ese momento, justo cuando Linmo está por dejar la terraza, es detenido por la chica de cabello castaño, quien se muestra sumamente enfadada. El joven, algo sorprendido, le pregunta de inmediato qué le ocurre. Ella intenta hablar con una expresión oscura en su rostro, pero Anseni, que está acompañando al protagonista, la interrumpe diciéndole que deje de molestarlo. Furiosa, la chica más joven le grita que no se atreva a tocar a su hombre,
que le pertenece hasta en las uñas y los dientes. Yan-Ui se da la vuelta con frialdad y le advierte que espere, porque pronto verá su dolorosa muerte. Lin-Mo observa su partida, pensativo, preguntándose en qué momento se convirtió en su propiedad. Más tarde, cuando cae la noche, vemos la casa de la ex del protagonista. Con un rostro psicótico, declara que lo hipnotizará esa misma noche para convertirlo en su pequeño perrito obediente de ahora en adelante. Su aura comienza a extenderse por el aire hasta llegar a la casa del protagonista. La energía púrpura se aproxima lentamente hacia Lin-Mo mientras él disfruta de su sueño matutino, pero una barrera, resultado de su propia energía espiritual, logra detener por completo aquel impacto negativo. Su pequeño compañero despierta sobresaltado y nota que algo ha ocurrido, preguntándose qué pudo atormentarlo tanto durante su descanso. Al instante, Lin-Mo comprende que se trata de una técnica de hipnosis remota y se sorprende de que alguien en este mundo sea capaz de utilizar semejante método para intentar dominar a un emperador. A la mañana siguiente, en la escuela, la chica de cabello castaño se planta frente a él, bloqueando su camino e impidiéndole avanzar. Con una mirada cargada de deseo, le dice que esa noche debe prepararse para ir a su casa, imaginando con malicia el sabor de sus labios y deseando ansiosamente que llegue la hora. Poco a poco, su expresión cambia a una mirada psicótica, convencida de que logró hipnotizar a Lin-Mo y de que él le obedecerá sin resistencia. Sin embargo, nuestro protagonista continúa caminando con ligereza y una leve sonrisa, al darse cuenta de que fue ella quien intentó hipnotizarlo la noche anterior. Entonces se revela que el joven había colocado un muñeco de papel en la espalda de la chica, vinculando su conciencia con el talismán, el cual sonreía cómplice hacia su creador. Más tarde, lo vemos en el aula, hasta que algo capta repentinamente su atención. El muñeco de papel que había pegado en el cuerpo de su ex acaba de desaparecer. La razón es que la chica de cabello castaño lo descubrió y lo pulverizó con sus llamas demoníacas de color púrpura. Su demonio interior le dice con desprecio que es patética por no haberse dado cuenta antes de que la estaban observando. Con el rostro cubierto de sudor y visiblemente tensa, Yan-Ui se pregunta quién podría ser la persona que sospecha tanto de ella como para espiarla. Su compañero demoníaco le responde que no importa quién sea, siempre y cuando la joven no permita que nadie arruine sus planes. Al caer la tarde, después de clases, vemos al protagonista caminando mientras reflexiona que es muy posible que quien destruyó el muñeco de papel tenga conexión con el venerable demonio. Aún así, dado que existen muchos cultivadores en este mundo, comprende que no puede actuar de manera precipitada y que por lo tanto, tal vez sea necesario investigar al grupo Fénix. Si sus cálculos son correctos, la chica rubia debería pasar por allí justo en ese momento. En este mundo, el acto que está a punto de cometer tiene un nombre muy específico, un fraude cuidadosamente planeado. De repente la joven se sobresalta al darse cuenta de que ha atropellado al protagonista. Inmediatamente después, detiene su motocicleta, mientras nuestro chico cae al suelo a causa del impacto. Alarmada, la rubia le pregunta por qué cruzó sin mirar a ambos lados. Luego lo sostiene entre sus brazos, y con preocupación, le pregunta si se encuentra bien, asegurando que lo llevará al hospital. Sin embargo, con la mirada vacía, el muchacho simplemente se incorpora lentamente, dejando a la chica completamente confundida. Entonces, con una sonrisa diabólica, Lin-Mo admite que ha aprendido a ser malvado en este mundo en el que se encuentra atrapado. Sorprendida y desconcertada, la rubia se pregunta qué le ocurre e intenta sujetarlo del brazo para detenerlo. Pero en ese instante, el protagonista revela que irá esa noche a la casa de su exnovia. Al escuchar semejante declaración, la chica queda totalmente boquiabierta, pues sabe que ese comportamiento no encaja con su naturaleza. Poco a poco, el asombro se transforma en alarma al comprender que algo anda muy mal. Intenta llamarlo con urgencia, rogándole que recupere la conciencia, pero él simplemente pasa junto a ella sin responder, dejándola completamente paralizada. Confundida y preocupada, Yutang se pregunta si aquel gordo realmente fue hipnotizado. Entonces, hace un gesto con las manos para intentar romper el hechizo. Con concentración y determinación, dibuja una estrella en el aire con sus dedos y luego apoya su palma sobre la frente del joven. Por un instante, el brillo en sus ojos, que antes se había apagado, comienza a reaparecer, pero rápidamente vuelve a desvanecerse. Frustrada, la chica se da cuenta de que su intento no surtió efecto y se pregunta si la persona que lanzó ese hechizo podría ser realmente tan poderosa. Sin rendirse, decide utilizar el sello de redención fantasmal, aplicando una fuerte palma mágica sobre la frente del protagonista. En ese preciso momento, Lin-Mo vuelve en sí, aunque en realidad solo está fingiendo. Con expresión confusa, se toca la cara y pregunta qué está pasando y por qué se encuentra allí. La rubia, aún agitada, le responde que justo iba a hacerle la misma pregunta y quiere saber si, por casualidad, él ha vuelto a encontrarse con su exnovia. Él asiente y admite que sí, aunque enseguida pregunta qué importancia tiene eso, ya que según él, ella está a punto de visitar a su prometido. Completamente sonrojada, la chica balbucea explicando que el joven apareció de repente frente a ella y fue atropellado por su motocicleta, por lo que insiste en que debe acompañarla al hospital. Atónita, Yutang se pregunta cómo puede hablar con tanta serenidad después de haber sido atropellado, pero él simplemente dice que no quiere ir, y que si ella se siente mal por el accidente, puede
pagarle los gastos médicos más tarde. Furiosa, la chica lo toma del cuello de la camisa, dejándolo totalmente inmóvil. Luego, con un gesto brusco, le pasa un papel por el rostro y le dice que le dará un cheque bancario, pues no quiere tener que preocuparse por una posible demanda suya en el futuro. Le ordena que gaste el dinero en lo que quiera, pero le advierte que no lo use en su contra, o lo lamentará. Mientras tanto, nuestro querido Linmo se pregunta con ironía si bastará con escribir unos cuantos ceros más en el cheque para cambiarlos por unas cuantas centenas de unidades de almacenamiento espiritual. Sin decir una palabra más, la chica acelera y se aleja velozmente en su motocicleta, desapareciendo en el horizonte. Poco después, Yutang se comunica por el intercomunicador de su casco y solicita toda la información posible sobre la exnovia del protagonista, ya que ahora es considerada sospechosa. De inmediato, una voz al otro lado del comunicador confirma la orden. Así la chica llega a la casa de la antigua pretendiente de Linmo. Con elegancia, se quita el casco, extiende la mano y activa un anillo especial que brilla con un resplandor mágico. Al hacerlo, libera su espada espiritual de inmediato. Sin perder tiempo, realiza decenas de cortes precisos sobre el pomo de la puerta para abrirla. Los tajos son tan perfectos que la puerta cae por completo, aunque el pomo permanece intacto, aún en forma de cerradura. Avanzando con cautela, la joven entra en la casa y observa varias fotografías familiares que curiosamente, no parecen pertenecer a la dueña, sino a dos chicos que probablemente eran sus amigos. Tras unos pasos más, llega finalmente a la habitación de la exnovia del protagonista y se queda completamente impactada. Las paredes están cubiertas con miles de fotos de Linmo. Sorprendida, se acerca a un estante y descubre varios cuadernos con manuales sobre el protagonista. Movida por la curiosidad, comienza a hojearlos lentamente. Con cada página, su rostro se va enrojeciendo más al ver el contenido tan indecente de aquellos escritos. Escandalizada, admite que todo aquello es increíblemente pervertido y decide detenerse, jurando que pondrá fin a semejante obsesión. Sin embargo, antes de poder hacerlo, su comunicador se enciende y una voz de alerta resuena. Tienen un nuevo problema. La voz del otro lado le dice que Yanui ha desaparecido de forma repentina, completa y muy sospechosa. Inmediatamente, la joven analiza la situación y comprende que por los planes de la muchacha, es muy probable que tenga algo que ver con las desapariciones recientes, por lo que decide informar al equipo para que emitan una alerta oficial de persona desaparecida. Sin embargo, mientras reflexiona, no puede evitar reconocer que Yanui es extremadamente astuta por haber ideado un plan tan preciso en tan poco tiempo. Mientras tanto, en la casa de nuestro protagonista, el caballero termina de cubrir el lugar. Linmo comienza a pensar que ha visto lo suficiente y le resulta fácil imaginar que su exnovia tiene algún tipo de conexión con el venerable demonio, por lo que el grupo Fénix debería priorizar su búsqueda. De pronto, un sonido interrumpe sus pensamientos y llama su atención. Es su primo, quien le pregunta si ha visto las noticias últimamente. De inmediato, Linmo abre la puerta con una actitud relajada y algo cordial, y el chico de cabello púrpura le informa rápidamente que está siendo buscado. Sin inmutarse, el protagonista responde que no sabe nada al respecto y que no volverá a acercarse a ella. Acto seguido, cierra la conversación con un fuerte portazo, dejando al muchacho sorprendido del otro lado. El primo, algo frustrado, le grita que al menos vea las noticias que están transmitiendo en ese momento. Curioso, Linmo decide mirar y se encuentra con un informe que dice que Yanui, del Instituto Fang Xiang, es sospechosa de un caso de abuso contra un joven, por lo que está siendo buscada en todo el país. Con una leve sonrisa, piensa que el equipo de búsqueda es realmente eficiente, aunque todavía no hay información precisa sobre la chica. A su lado, el pequeño zorro comenta que esa mujer es realmente cruel y extremadamente estúpida por atreverse a meterse con su maestro. Linmo sabe que si el venerable demonio desea absorber el poder del Yan de un joven, lo más probable es que haya formado una compleja estructura espiritual, proveniente directamente de la energía del mal. Rápidamente, el joven se agacha y comienza a hurgar dentro de una caja. El pequeño zorro blanco, intrigado, se pregunta qué está buscando su maestro, hasta que ve el brillo de determinación en sus ojos y se sorprende al notar que lo que ha tomado son solo unas simples tablas de madera aparentemente normales. Poco después, nuestro héroe deja escapar un suspiro cansado y concentra toda su energía en ambas tablas al mismo tiempo. En cuestión de segundos, los trozos comienzan a desarmarse y luego a recomponerse en una forma más conveniente para él. El resultado es una especie de brújula manual hecha completamente de madera. El pequeño zorro queda impresionado al ver que su maestro ha logrado fabricar un antiguo compás oriental en tan poco tiempo. Linmo piensa que con la habilidad del venerable demonio, será imposible que el grupo Fénix logre encontrarla, a menos que utilicen esa brújula para detectar la energía maligna. Con rapidez, el joven comienza a fusionar las dos piezas en un solo artefacto, que funcionará como un radar de ubicación. De repente una explosión retumba en el lugar, provocando un grito de sorpresa del pequeño zorro. El artefacto luminoso se vuelve más pesado al fusionarse con una piedra espiritual de bajo nivel, y el pequeño espíritu queda atónito ante semejante creación. En ese instante, la cuchara que sirve como aguja del compás empieza a moverse lentamente, marcando una dirección. El pequeño sirviente de nuestro héroe comprende que su maestro es verdaderamente poderoso, pues ha logrado hacer funcionar un simple trozo de madera como un radar espiritual. Con una voz firme, Linmo le pide al zorro que lo sostenga, y este asiente sin dudar. Intrigado, el pequeño espíritu pregunta qué tiene de especial ese artefacto. El protagonista le explica que sirve para detectar los lugares con la mayor concentración de energía Yin en toda la ciudad. Pero de pronto, algo capta la atención del joven, dejándolo completamente alerta. Con seriedad, le ordena al pequeño zorro que se oculte, y ella obedece de inmediato con una precisión impecable. El chico se acerca lentamente a la ventana
ventana, observando con calma y en silencio, hasta que la rubia aparece frente a él con una expresión divertida, dejándolo ligeramente desconcertado. Para su incomodidad, la chica sonríe de forma extraña y emocionada, haciendo que el protagonista se sienta incómodo. Con el teléfono en la mano, el joven piensa rápidamente en llamar a la policía, pero ella lo interrumpe, pidiéndole que abra la ventana y que no haga nada indecente. Con voz seria, se disculpa por lo ocurrido, explicando que lo que hizo fue algo necesario. El protagonista le pregunta qué está haciendo en un lugar como ese, a lo que la chica responde que no diga tonterías y le pregunta dónde se lastimó. Sospechando de sus intenciones, el joven piensa que ella desconfía de él, aunque por suerte, sus heridas aún no han sanado, por lo que las marcas siguen visibles en su cuerpo. Sin otra opción, termina mostrándole la herida en su brazo y también revela que tiene otra en la pierna. Entonces, la chica levanta su pantalón de forma un tanto indecente, dejando a la vista una pequeña herida. Completamente desconcertado y avergonzado, él le pregunta qué está haciendo, pero Yutang asume con naturalidad que solo limpiará las heridas. De lo contrario será responsable por las cicatrices que podrían quedarle si no lo hace. Mientras tanto, en sus pensamientos, la chica no puede evitar notar que aquel chico que antes era gordo tiene ahora las piernas más hermosas que ha visto en su vida. El pequeño zorro, que observa todo desde su escondite, grita mentalmente que su maestro solo le mostró el brazo y ella fue directo a sus piernas, dándose cuenta de que la rubia está aprovechándose completamente de la situación. Con fastidio, nuestro protagonista se sube los pantalones y dice que nunca imaginó que alguien como Yutang vendría por una razón tan trivial. Sin embargo, la chica cambia el tono y revela que tiene una pregunta. Menciona que él fue uno de los últimos en ver a Hani y por eso quiere saber qué fue exactamente lo que ella le dijo. Linmo responde con calma que no recuerda nada de lo que pasó después de verla. La joven, algo decepcionada, cruza hacia el otro lado de la ventana y dice que todo aquello fue inútil, por lo que se marchará. Pero el protagonista, algo confundido, se pregunta por qué simplemente no sale por la puerta. Acto seguido, Linmo, manteniendo la cautela, le pide que espere. Termina diciéndole que si quiere, él puede servirle de cebo para ayudarla. Rápidamente, la chica se sonroja hasta las orejas al verlo sin camiseta, dejando su pecho completamente al descubierto bajo la luz. Avergonzada y nerviosa, salta desde el balcón y acepta su oferta, aunque el protagonista nota que lo hizo con demasiada prisa. A la mañana siguiente, el sol brilla sobre la escuela mientras nuestro protagonista entra en el aula con su característico aire de elegancia y seguridad. Las chicas se acercan enseguida, preocupadas, porque han escuchado que Yanui es una abusadora y temen lo que pudo haberle hecho. Linmo, frío y distante, responde que está bien y les pide que se aparten de su camino. De repente una de las chicas irrumpe en el salón gritando que todos vayan a ver, ya que un chico muy guapo acaba de ser transferido a su clase. Todas las chicas corren emocionadas hacia el pasillo para conocer al nuevo estudiante. En el centro del grupo, el muchacho de cabello verde se presenta amablemente, diciendo que su nombre es Enletón, pero que pueden llamarlo LLE, ya que ahora serán compañeros de clase. De pronto, un destello dorado capta su atención, es el cabello rubio de cierta joven que destaca entre la multitud. Las chicas lo convencen de acompañarlas a la entrada principal, y él acepta con una sonrisa. En su mente, el joven con intenciones ocultas piensa que se transfirió a esa escuela para investigar el caso de Yanui, aunque no esperaba encontrarse con una belleza tan deslumbrante. Sin embargo, su impresión cambia en un instante cuando la ve levantar la pierna y dar una poderosa patada que arranca la puerta de cuajo. La chica grita furiosa a su compañero que no salga del recinto, pues no debe marcharse antes que ella. El chico de cabello verde se queda paralizado y comienza a calcular mentalmente las probabilidades de que esa mujer esté completamente loca, aunque sea tan hermosa. Al caer la tarde, cuando el sol empieza a esconderse tras los muros de la escuela, nuestro protagonista sale del edificio, aún con su porte altivo y despreocupado de siempre. Afuera, la rubia lo espera pacientemente y al verlo le ordena que la siga. Ambos caminan por el pasillo de la escuela, que queda en completo silencio a su paso. Finalmente, llegan a la enfermería, donde podrán hablar a solas. Linmo, sin perder la calma, le dice que ya está completamente recuperado y que si vuelve a tocarle la pierna, se verá obligado a inmovilizarla hasta que lleguen las autoridades. La chica, sin inmutarse, responde que no le importa y le pide que observe un documento. Con tono serio, revela que tiene un pariente en la policía que encontró un diario en la casa de Yanui, en el cual supuestamente se explicaba cómo cuidar de él, aunque en realidad todo es una mentira. Aún así, aunque el protagonista ya había leído ese diario antes, se sorprende al notar ciertos detalles sobre fetiches bastante cuestionables en las páginas. La rubia, completamente sonrojada, comenta que el plan descrito en ese diario tiene algo relacionado con observar hombres y llevarlos a su casa, y que aparentemente Linmo era uno de esos hombres. Sin perder su serenidad, el protagonista dice que nunca imaginó que ella fuera una pervertida y que debería haberlo descubierto antes, para poder prepararse en caso de que algo así ocurriera. Entonces, la rubia comenta que la han buscado por todo el país, pero no han encontrado ni una sola pista de ella, ni siquiera en sus lugares favoritos. Ante eso, nuestro protagonista se quita las gafas con calma y revela que recuerda cómo Yanui siempre disfrutaba de los lugares tenebrosos desde que era niña, por lo que probablemente se haya escondido en alguno de esos sitios. En cuanto a por qué nadie la ha encontrado, asegura que debe de estar utilizando algún tipo de maquillaje o disfraz. Dice todo esto manteniendo una postura sumamente elegante y confiada, a lo que la chica responde que no es necesario que actúe como un detective escolar. Sin embargo, Yutang se da cuenta de que todo lo que él dice tiene sentido, ya que es muy posible que la sospechosa se haya disfrazado
disfrazado para ocultarse. Además recuerda que Yanui siempre mostró cierta fascinación por los lugares oscuros y que probablemente llevó a muchos chicos jóvenes hasta allí para practicar sus artes malignas con los cuerpos de esos niños indefensos. La chica, algo incómoda, dice que eso es todo lo que quería hablar por hoy, y que por lo tanto él debe marcharse de inmediato. Ante tal frialdad, nuestro héroe responde con una sonrisa diabólica. Poco después, la escena cambia hacia su casa, donde aparece completamente relajado. Él ya le ha dado las pistas necesarias, y ahora Xiao Yu Yutang se prepara para entrar a la red oscura con la intención de comprar un arma mágica que le ayude a localizar la energía Jin. El chico llama entonces a su pequeña aprendiz, quien aparece rápidamente. Lin Mo le pide que ponga en subasta el compás que fabricó con tanta rapidez. Sin perder tiempo, el pequeño zorro asiente y comienza a escribir en el teclado con una velocidad asombrosa. Decide establecer el precio inicial en 10.000 en efectivo y luego publica el anuncio. En cuestión de segundos, le informa a su maestro que el objeto ya está disponible para pujar y que ahora solo queda esperar los resultados. Pero de pronto, Chen Susu nota que el precio comienza a subir de manera anormal, como si se tratara de un artículo extremadamente codiciado. Los 10.000 iniciales se transforman en 5 millones a una velocidad surrealista. Al mismo tiempo, podemos ver la casa de Xiao Yutang, la rubia. Ella observa la pantalla sorprendida al notar que el precio ha alcanzado los 5 millones en un abrir y cerrar de ojos, y que sigue subiendo sin detenerse. Con una sonrisa astuta, comenta que esas personas realmente disfrutan alardear con su dinero y añade con orgullo que aún así ninguno de ellos tiene tanto dinero como ella. A través de la visión de su muñeco de papel, nuestro protagonista ve que Xiao Yutang está pujando con un entusiasmo extremo, y todo indica que será ella quien consiga el objeto, lo que significa que podrá seguir el rastro de la exnovia de Lin Mo. En cuestión de segundos, el precio alcanza la impresionante cifra de 10 millones. El pequeño zorro, totalmente impactado, se da cuenta de que han logrado un resultado increíble en solo unos instantes y se pregunta cuántas mujeres casadas pueden tener tanto dinero disponible. Al día siguiente, vemos a la rubia reunida con varias mujeres más y una anciana que sostiene un bastón. La mujer mayor revela que el lugar con la mayor concentración de energía Jin está exactamente allí. Pensando en voz alta, comenta que se trata de un tesoro excepcional que señala una distancia de cientos de millas y que una energía de ese nivel es sumamente rara. La chica comprende que esa anciana es una experta especialmente invitada por el grupo para colaborar en la misión y sabe que recibir un elogio de ella es algo realmente inusual. Con un gesto firme, la anciana sostiene su bastón, lo transforma en un arma y anuncia que explorará el camino por adelantado mientras las demás deben esperar. Sin embargo, al acercarse, una gigantesca mano verde y demoníaca aparece frente a ella. De inmediato, ocurre una enorme explosión provocada por un ataque especial que la anciana logró ejecutar justo a tiempo antes de ser golpeada. A la distancia, nuestro protagonista observa todo a través de su muñeco de papel y siente una gran tensión. Recuerda que no había forma de romper esa formación, por lo que deduce que la mujer usó algún tipo de arma moderna guardada dentro de su anillo. Lo que ve es algo completamente nuevo en este mundo, algo tan impresionante que lo deja sin palabras. De repente una de las paredes de su casa se rompe violentamente y entra una mujer extremadamente musculosa, cargando nada menos que al primo de nuestro protagonista. Lin Mo queda atónito ante la escena, especialmente al ver que la intrusa emana una extraña y poderosa aura verde de naturaleza maligna. El pequeño zorro, alarmado, llama a su maestro y le dice que esa mujer también ha acabado dañando al primo del protagonista. Lin Mo, con tono serio, responde que lo sabe muy bien y le ordena al zorro que no se mueva, asegurándole que ya tiene un plan en mente y que hay cosas que simplemente no pueden hacerse a la ligera. Amigos, si les gustó el vídeo, suscríbanse y dejen su poderoso like, no les cuesta nada y a mí sí que me ayudan un montón y me motivan a seguir trayendo más vídeos como este. Sin más que decir, nos vemos en un nuevo vídeo.